Vivimos en uno de los momentos en que hay menos libertad de expresión en el último medio siglo largo de España. Pues porque no hay debate ni hay vida absoluta en los partidos, ni tampoco en el Parlamento. Nadie convence nunca a nadie, eso es como Twitter. En este momento la balanza está más en que va a haber elecciones que en que no va a haber. Pues estamos ante un neopuritanismo. Esto se parece muchísimo a la Ginebra de Calvino, que ahora mismo han hecho dimitir a un tío que es campeón del mundo, porque aplaudió. Usted puede cambiarse todo lo que quiera, puede mascularse, puede cortarse los genitales, puede tomar todas las apariencias que usted quiera. Genéticamente usted es XX mujer o XY varón. Y no hay más. España en los años 60 con el franquismo era el cuarto país de Europa que publicaba más libros marxistas. Por el besito de Rubiales, que todos hemos visto lo que pasó, resulta que son los que han puesto a 100 y pico violadores en la calle. Los mismos. ¿Cómo es posible esto? Pues porque hay una sociedad que está secuestrada y hay una sociedad que está bajo un hechizo que nos ha vuelto a todos, perdónenme la expresión, gilipollas. Antes de empezar con la entrevista, hay que hacer mención al sponsor del canal, que es NordVPN. Estará saliendo ahora en pantalla. NordVPN es la empresa más grande de VPNs del mundo, o sea, es la que más usuarios tiene, es la que más servidores tiene, que tiene 5.800, bueno, no 5.800, tiene más de 5.800 servidores en más de 60 países, ¿vale? Pero, por ejemplo, pues es muy útil si queréis utilizar Netflix y os apetece pues ver una serie que solamente está en Japón, pues os conectáis a la VPN de cualquier ciudad japonesa y podéis ver así, acceder a ese contenido que de otra manera pues sería imposible que lo vieseis. Luego, más bondades de esta VPN, pues tenéis protección contra amenazas, tenéis protección contra malwares, tenéis protección contra anuncios molestos. Y además, ¿por qué estáis blindados y por qué podéis protegeros contra todas estas cosas? Pues porque tiene el cifrado, el famoso cifrado que pues la gente en ciberseguridad sí que lo conoce, que es el AES 256, que es el cifrado que utiliza la NSA básicamente para los documentos de alto secreto. Además, si os descargáis esta VPN, he hablado con los chicos de NordVPN y nos han dado una promoción que si contratáis los 2 años esta VPN, ¿vale? Pues os regalan 4 meses. Además, tenéis un mes de prueba. Es decir, que, por ejemplo, os lo descargáis y si no os gusta, pues os devuelven el dinero, lo canceláis y no os cobran los 2 años siguientes. Así que nada, antes de empezar con el podcast también, deciros, súper importante, esto es lo elemental, para que apoyéis al canal, ya que NordVPN se ha portado muy bien con nosotros, pues está el link que saldrá por aquí, pero además lo tenéis en la descripción. Entonces nada, vosotros vais a la descripción, pincháis en el link y os descargáis la VPN, os registráis y os va a encantar. Os prometo que no os vais a arrepentir, que yo llevo usándola bastante tiempo, ya como 1 mes y medio, más o menos, y vamos, estoy encantadísimo. Lo dejé claro en el anterior episodio, pero por si no habéis visto el anterior, pues lo veis en este. Naturalmente, la empresa NordVPN no se hace responsable de lo que se dice ni en este podcast, ni en los siguientes, ni nada, y ni se hace responsable sobre lo que dice el invitado, como tampoco se hace responsable sobre lo que opino yo o sobre lo que se dice en general, ¿vale? Eso quería dejarlo claro, pero bueno, por si hay alguien que yo que sé que tenía dudas. Así que nada, gracias y os dejo con la entrevista que os va a encantar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Compede Podcast, episodio número 16, si no recuerdo mal, y el segundo episodio de la segunda temporada. Así que nada, hoy es un episodio súper especial, la verdad que bueno, muchos no lo sabréis, pero este iba a ser el primer episodio. Pero bueno, pasó una cosa que ahora mi invitado, si quiere, os contará. Si no, pues no, y le damos paso a la entrevista. Mi invitado de hoy creo que es el primer episodio en el que traigo a un intelectual o a una persona casi filósofa. Mi invitado es historiador, es analista político, es escritor, que ahora os comentaré alguno de sus libros, pero lo haré ya cuando le dé paso. Es también profesor y, bueno, esto no lo sabréis, pero ha sido profesor mío en el bachillerato, que eso lo comentaremos ahora. Así que nada, es un verdadero placer tener hoy aquí con nosotros en un nuevo episodio de Compede Podcast a Fernando Paz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, igualmente es verdaderamente un placer estar aquí contigo y con todos los demás que estarán cuando nos vean. Exacto. Así que nada, hoy es un episodio que, mucha gente... traes a un historiador, hablaréis de historia.
como no solo eres historiador y has estado... Bueno, además no lo he dicho, pero bueno, también has sido presentador de programas de televisión, has sido tertuliano, has estado en 1000 cadenas, o sea, has estado incluso en el programa de Pablo Iglesias, que es el que tenía de Fort Apache, has pasado por Intereconomía, NTV, has estado incluso en La Sexta, o sea, has estado en 1000 cadenas que me dejaré. Pero bueno, hoy no quería centrarlo solamente al ámbito o al nicho de la historia, porque es verdad que en YouTube tienes bastantes cosas publicadas, hay muchas cosas tuyas hablando de historia, y dije, pues quiero que sea un programa un poco más pues para todo el mundo, para todos los públicos, que toquemos aspectos sociales, políticos, históricos, hacer una especie de batiburrillo, que eso es algo que es bastante característico de este programa, hablar un poco de todo así tal, y así que bueno, va a ser eso. Quería decir una cosa antes, si me lo permite. Es un programa que igual para ciertas personas puede ser polémico por las cosas que dices, o sea, no por lo que dices, sino porque al fin y al cabo, hoy en día, en la cultura en la que vivimos de redes sociales tan polarizada, cualquier opinión que sea diferente a la de una persona, a la de un individuo, genera polémica. Es decir, si o estás a favor, o estás en contra, o enemigo, o aliado. Entonces, lo que quiero decir es que este podcast está hecho para fomentar el pensamiento crítico. Siempre ha sido como un poco la intención, traer a gente que tenga opiniones, que podéis estar de acuerdo, podéis no estar de acuerdo, pero yo creo que siempre hay que respetar. O sea, yo mismo puedo estar de acuerdo con cosas, puedo no estar de acuerdo, pero el mensaje que quiero lanzar es el de la tolerancia, el respeto, primordial, creo que es algo elemental, y ya está. Bajo esto creo que es un poco como lo que quería decir, así que no sé qué opinas de esto que he dicho. La libertad, simplemente, que es un bien que está en serio riesgo en nuestros tiempos. Es decir, todo el que se mueve un poco de lo que es la línea marcada por unos medios de comunicación, que al final lo que representan son intereses, intereses en parte ideológicos y en parte económicos. Todo el que se mueve, digo, pues es puesto en la picota. Yo he tenido ya alguna experiencia a lo largo de mi vida en esto, ¿no? Y al respecto quería decir una cosa de lo que has dicho antes de historiador, pero vamos a hablar de... Mira, había un señor muy importante en la España de hace más de 120 años, el doctor Letamendi, que decía, el médico que solo sabe de medicina, ni medicina sabe, ¿no? Yeah. Pues el historiador que solo sabe de lo que normalmente se considera como historia, sí, ni historia sabe, porque para saber historia hay que saber literatura, hay que saber música, hay que saber arte, arquitectura, pintura, hay que saber economía, en fin, si solo te sabes, por decir así, los hechos políticos, sí, o militares, evidentemente no conoces prácticamente nada o conoces muy poco de la historia. Completamente de acuerdo. De hecho, yo creo que para entender el presente es esencial comprender el pasado, el futuro no, porque no lo sabemos aún. De hecho, ahora estoy leyendo Cadenas de servidumbre. Bueno, estoy leyendo varios libros a la vez. Estaba también con Keynes, Teoría General, pero es bastante denso, entonces lo estoy dejando un poco más, es como más académico, por así decir. Estaba también con el de Schumpeter, el de ¿cómo se llama? Historia del análisis económico. Y dije, bueno, me voy a coger el de Hayek, que es como más dinámico, por así decir, más llevadero. Más llevadero. Y la introducción precisamente habla en esos términos, en el que hay que conocer el pasado, un poco lo que dice es que hay que entender el pasado para poder comprender el presente en el que vivían en esa época. Si no conoces el pasado, decía Cicerón, serás siempre un niño. Es lo que caracteriza a los niños, sí, que están viviendo permanentemente en el presente. Crecer y hacerte adulto es en gran medida vivir en el pasado, y los adultos, y los que me vean, pues seguro que algunos lo son y otros no tanto, pero ya irán sintiendo dentro de ellos esa tendencia a la nostalgia y a la melancolía que se irá apoderando de ellos, espero que no en exceso, con el pasar de los días de su vida. Hacerse mayor, hacerse adulto en gran medida es ir a vivir en el pasado. El niño es el que vive en el presente, solamente los niños viven en el presente. La maduración supone vivir en el pasado, necesariamente. Correcto, y hablando de pasado, hablando de presente, me gustaría, que esto te lo he comentado antes, tengo un guión súper extenso de preguntas que, bueno, evidentemente no podremos tratar todas por un tema de falta de tiempo, podríamos estar aquí años, pero bueno, sí que hay ciertas cosas que me resultan bastante interesantes, y mezclando un poco la historia, el análisis político, quería empezar abriendo un melón que creo que es muy interesante. Además, creo que lo puedo relacionar con eso que decía al principio de la polarización, ¿no? De o aliado o enemigo, o todo o nada. Hoy en día parece ser como que cualquier opinión que haya en las redes sociales es o fascista o es comunista. Entonces creo que es bastante interesante si puedes explicar a la gente como historiador qué es el fascismo, qué es el comunismo, y si los partidos que
que hay hoy en España gobernando, que están en el Congreso, pues por ejemplo Vox, ¿no? Que se suele achacar o se suele relacionar a Vox con el fascismo, o a Sumar o a Podemos, lo que era antes, con el comunismo, si hay una relación o no la hay. Bueno, lo primero que habría que decir es que las redes sociales, en general, tienden a convertirse en un vertedero. Esa es la realidad. Hay un porcentaje de la población que se lo toma más o menos en serio, que no descalifica, que no insulta, que acepta el debate de las ideas, pero hay una gran parte de la población que lo que va es a evacuar sus miserias en las redes sociales. Esto es una realidad. De hecho, no van con su nombre, sino que se ponen un alias, ¿no? Un nick, que se dice ahora y tal. Y realmente esto es muy poco serio y muy poco saludable, sobre todo en general, para el cuerpo social e incluso para la persona también, aunque él crea lo contrario. Es un proceso de envenenamiento de esa gente, ¿no? que vive de esa manera, ¿no? Tiene cosas muy interesantes, sin duda ninguna. Yo estoy en Twitter, por ejemplo, no estoy en ninguna más hoy por hoy. Pero pondremos tus redes sociales, por cierto, en la descripción, por si alguien... Vale. Espero estar en Twitch pronto, dentro de unas semanas, pero en fin, de momento estoy en Twitter nada más, y bueno, pues porque tienes que llegar a la gente hoy. Y efectivamente Twitter es uno de esos, o en general las redes sociales, es uno de esos medios, o es el medio hoy principal, donde se establecen los debates, ¿no? Entre la gente menor de, 40, 35 años, en general, y es muy interesante el asunto que planteas, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hoy hablar en términos de fascismo, comunismo, es algo, en términos generales, superado. Son términos que corresponden con la modernidad, y la modernidad ha muerto. La modernidad, ahora vivimos en la posmodernidad, es otra cosa. Es una cosa, además, en muchos aspectos completamente distinta, absolutamente opuesta a la modernidad. La modernidad se caracteriza por la existencia de un relato, y un relato omnicomprensivo, un relato que explica el mundo, mientras que la posmodernidad parte de la base de que no hay ningún relato que pueda explicar el mundo, y la realidad es una realidad fragmentada. Es una realidad en la que cada individuo recrea su propio mundo, su propio universo, y todas las cosas son verdad dentro de ese universo en función de la voluntad de cada uno. Por supuesto, es una monstruosidad desde el punto de vista conceptual y desde el punto de vista moral y desde cualquier punto de vista, en realidad, pero es el paradigma en el que vivimos hoy. Entonces, comunismo, fascismo, incluso, si me apuras, capitalismo y liberalismo, como hemos estado concibiéndolos hasta ahora, son términos que no pueden describir ya la realidad. Vivimos en esa posmodernidad que es de capitalismo transnacional, de globalismo, que habría que definir qué es eso, es bastante complicado, pero los términos de fascismo y comunismo ya no se corresponden con la realidad. Tiene más razón la filiación de Podemos o Sumar con el comunismo que la de Vox con el fascismo, en términos generales. Vox en realidad procede de un pensamiento genéricamente conservador, podemos decir, aunque algunos de sus individuos procedan de otras esferas, por supuesto, pero en general procede de eso y su elaboración ideológica es esa, mientras que el universo de Podemos y de Sumar sí procede de una extrema izquierda, pues que es muy próxima al comunismo y en algunos casos incluso ha sido ortodoxamente comunista, pero tampoco ya hoy es comunismo. Ya. Es otra cosa, es una especie... Es lo que podemos llamar izquierda posmoderna, vale, que en gran medida se opone a la izquierda que aún existe, una izquierda moderna. La izquierda moderna, para que me entiendan los que están más en redes sociales y tiene una menor edad quizá, pues la izquierda de la modernidad podría corresponderse con lo que puede representar un Roberto Vaquero, un Frente Obrero, algo así que reivindica en una gran parte del marxismo ortodoxo, que cree en la conciencia de una objetividad, que cree en la conciencia de unas, tiene la creencia de la existencia de una realidad objetiva, vale, y por tanto la realidad no depende, o lo que cada uno es, no depende de la voluntad de, sino que hay unas condiciones objetivas. Mientras que la izquierda posmoderna es una izquierda que se ha convertido en la coartada del globalismo, la coartada moral e intelectual del globalismo, de los intereses del supercapitalismo transnacional, vale, y es una izquierda que es la negación cabal de la izquierda moderna. ¿Por qué? Pues porque en la izquierda posmoderna, por decirlo así, nada es verdad y nada es mentira, cada uno recrea su realidad. Esto a donde nos lleva, a la imposibilidad de una revolución real. Estoy hablando desde el punto de vista de la izquierda moderna, ¿no? Vale. Es imposible una revolución real, y además no tiene sentido, lo que es peor, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los sectores de población más depauperados, simplemente con percibir las cosas de otra manera,
ya habrían hecho la revolución. Claro. La revolución está ahí, puesto que no hay una realidad objetiva, tampoco es objetiva la realidad social. Vale. ¿Para qué transformarla? Lo que hay que hacer es transformarnos cada uno de nosotros, o la percepción que cada uno de nosotros tenemos de esa realidad. Con eso bastaría. Desde la izquierda moderna se acusa a la izquierda posmoderna, creo que no sin razón, de ser un compañero de viaje de los propósitos más reaccionarios. Vale. En realidad, de fondo, ¿qué hay? De fondo hay un remitirse al enfrentamiento entre Hegel y Marx. No, Marx es un discípulo de Hegel, pero le da la vuelta a Hegel. Claro. Hay un remitirse a eso. Sí, es un poco como la materia contra la idea, por ejemplo. Eso es, exactamente eso. Es Vale. decir, ¿qué es lo que determina la realidad? ¿Qué es lo que determina en el mundo en el que vivimos? Hegel dice la idea y Marx dice no, es la realidad, son las condiciones objetivas. Hay una izquierda hegeliana, hay una izquierda, que esta izquierda de la posmodernidad, probablemente sin saberlo, pero que es hegeliana, que es una izquierda que cree que es la idea la que lo crea todo, y hay una izquierda que se remite a las condiciones materiales, en cambio, ¿no? Y luego, por ejemplo, bueno, ahora quería comentar otra cosa de las izquierdas, pero el carácter más nietzscheano, por ejemplo, pues eso, más vitalista, más la propia voluntad del individuo es lo que dictamina la realidad, eso lo podemos relacionar con la izquierda hegeliana. Sí, desde luego, la izquierda hegeliana y la izquierda de la posmodernidad, sin duda ninguna. Es decir, al final lo que define la izquierda de la posmodernidad, todo lo que tenemos, por ejemplo, de la ideología de género, es el imperio de la propia voluntad, vale. El triunfo de la voluntad que... Sobre la razón, entiendo. Sí, sobre todo, es la imposición de la voluntad. Había una película de 1934 de Leni Riefenstahl, que es la película del partido nazi en Nuremberg, vale, que se llama Der Triumph des Willens, el triunfo de la voluntad. El triunfo de la voluntad es lo que mejor condensa la idea nietzscheana de que toda la historia de la humanidad no es más que una lucha de poder, por decirlo de alguna manera, contraponiéndose a la lucha de clases que enunciaba Marx. Y en ese sentido, todo lo que estaríamos viviendo hoy es el triunfo de la voluntad. Casi todos, o prácticamente todos, los ideólogos de género, lo que podemos llamar los ideólogos de género, yo sé que esto le pone muy nervioso a algunos de la izquierda posmoderna, de la izquierda hegeliana a la que hablábamos, que decían, eso no existe, eso de la ideología de género. Bueno, si no existiera no se pondrían así, pero por supuesto que existe, y esos ideólogos de género proceden todos de la escuela nietzscheana, todos. Vale. Es decir, todos han sido criados en los pechos de Nietzsche y todos son nietzscheanos, todos ellos. La mayoría también es verdad que proceden del Partido Comunista y es como una especie de derivada del marxismo cultural, de lo que habría mucho que hablar. Un marxismo cultural que finalmente se acaba transformando en una especie de neoliberalismo idealista, algo así, ¿no? Vale. Francamente neoliberal, no revolucionario en el sentido socialista o en el sentido marxista en absoluto. Pero sí, esa es la realidad. Son nietzscheanos, es la imposición de la idea, de la voluntad. Claro, porque hablamos de izquierdas, derechas, y normalmente cuando la gente en los debates de Twitter, ¿no?, que es como yo les llamo, habla que yo a veces lo utilizo también porque creo que es una dicotomía que está un poco muerta, pero es útil y práctica para hablar en pocas palabras o no explayarte mucho. Pero, por ejemplo, Gustavo Bueno habla de 6 generaciones de izquierdas, ¿no? La jacobina, la anarquista, la soviética, la liberal, la asiática y la... ¿Cuál más me falta? Bueno... Me he perdido en la enunciación, pero vamos, sí. Sí, y luego en la derecha no habla de generaciones, sino habla de modulaciones, ¿no? Que es la derecha tradicional, la derecha liberal y la derecha, que también me falta una, tradicional, liberal... Y bueno, no recuerdo bien. Alguno diría la derecha socialista. Ah, la derecha socialista. Claro, entonces, aquí, por ejemplo, la derecha socialista entiendo que la podemos relacionar con el fascismo, quizás. Sí, por decirlo de alguna manera, hay quien ha definido el fascismo como la derecha revolucionaria. Vale. Por decirlo de alguna manera. Bueno, es muy difícil. Yo creo que las categorías de derecha e izquierda son categorías muy circunscritas a un tiempo histórico, que es el de la contemporaneidad, y yo creo que a las alturas de la posmodernidad ya no existen como tal, aunque sí puede ser un referente válido para describir algunas posturas, vale, pero creo que no existen como posturas en sí mismas. Es decir, algo puede estar más a la derecha o más a la izquierda, pero la derecha y la izquierda como tal, por decirlo de alguna manera, no existen. Claro. Cuando... Voy a poner un ejemplo, ¿no? Un ejemplo anclado en la modernidad. Cuando cae la Unión Soviética, en ese lapso de 1989-91, a partir de los procesos de transformación, de la perestroika de Gorbachev, por ejemplo, los militares o los miembros del partido o de la KGB que eran partidarios del mantenimiento de la Unión Soviética, ¿que estaban a la derecha o a la izquierda de Gorbachev? Claro, depende de... Es que claro...
qué es derecha y qué izquierda depende del plano ideológico Claro. que impere en el momento. Si se produce una revolución en Cuba hoy, por ejemplo, Claro. Los que impulsan esa revolución, ¿qué son? ¿De derechas o de izquierdas? Claro. El régimen cubano, en función de que necesita ser conservador para seguir perviviendo, ¿es un régimen de derechas o de izquierdas? Ser conservador en el comunismo es un hecho de derechas o de izquierdas. Es decir, empieza eso, desde ese punto de vista, desde ese momento, empieza a carecer de sentido, porque la definición de derecha y de izquierda se produce en el momento en el que lo que consideramos tradicionalmente izquierda asalta el poder establecido. Pero una vez que la izquierda se convierte en el poder establecido, ¿qué es derecha y qué es izquierda? Si izquierda es impugnar, es subvertir, es ser revolucionario con respecto al poder, entonces podría darse la circunstancia de que el capitalismo fuera revolucionario con respecto al socialismo. Bueno, es más, Marx habla en el manifiesto, habla de los burgueses como una clase revolucionaria. Es que la gran revolución en la historia de la humanidad es la del capitalismo. El socialismo no es más que una derivada del capitalismo. Pero bueno, eso sería claramente impugnable desde otras posiciones y otros puntos de vista, pero hay una afiliación liberalismo, comunismo, fascismo. Son los tres los hijos de la Ilustración. Y cada uno se justifica en función del anterior. El comunismo es una consecuencia del liberalismo en todos los aspectos y el fascismo es una consecuencia del liberalismo, aunque menos que una consecuencia, siéndolo también que una consecuencia del comunismo, ¿no? Yeah. Entonces, ahí se produce un curioso cruce de acusaciones entre ellos, porque el liberalismo acusa al fascismo y al comunismo de ser muy próximos, Sí. El comunismo acusa al liberalismo y al fascismo de ser también muy próximos, de hecho considera que el fascismo es la dictadura terrorista de los elementos del capital, y el fascismo acusa al liberalismo y al comunismo de ser también muy próximos. Los tres tienen la razón de alguna manera y es muy difícil dilucidar cuál de esas relaciones es la más verdadera y la más cercana. Lo que pasa es que hay un hecho histórico que no podemos soslayar de primerísima magnitud, que es la Segunda Guerra Mundial, que es la que ha conformado la época, bueno, los últimos 80-100 años de la historia de la humanidad y sobre todo de Occidente. Y esa Segunda Guerra Mundial lo que nos ha mostrado es que, por decirlo de alguna manera, a la hora de la verdad, el liberalismo capitalista y el comunismo pues fueron los que combatieron en un lado frente al fascismo, ¿no? Perdonad que, bueno, hemos hecho un mini parón porque es que se ha caído un foco, pero bueno, ya estamos de vuelta. Estamos hablando de esto del capitalismo y yo quería hacerte una pregunta que además la tenía anotada, me ha venido al pelo todo esto que estamos hablando. Es que Schumpeter, yo es que lo pronuncio mal y le llamo Schumpeter, le pongo ahí la esdrújula, pero Schumpeter habla, bueno, para el que no lo conozca, que supongo que casi todos lo escucharán, es uno de los grandes economistas del siglo XX, uno de los grandes académicos. Sí que es verdad que, bueno, su carácter, o por lo menos sus obras, no son tan, no lo sé. Bueno, es que en verdad sí que es bastante académico. No sé cómo calificarle. No es tan preciso quizás como Keynes, por ejemplo, que es mucho más matemático. A ver, es que Keynes estudió matemáticas y luego se pasó a la economía, ¿sabes? Schumpeter es más... no es tan matemático en este aspecto, pero sus obras son... O sea, de hecho, la historia del análisis económico, que es el que tengo yo, se puede considerar casi que la Biblia de la economía. Sí, sí. O muchos economistas lo consideran un libro canónico. Un libro canónico, 1500 páginas. Bueno, yo me lo empecé a leer y, o sea, lo tengo quieto en casa porque eso hay que leerlo sentado en la mesa bien. Y Schumpeter habla del fin del capitalismo. Él no dice que el capitalismo va a terminar en 100 años, como por ejemplo Keynes en 1930, así que sostenía que para 2030, más o menos, no es que iba a desaparecer el capitalismo, porque de hecho su doctrina es un poco la que mediante... Bueno, es que no, la adopta la socialdemocracia hoy en día, pero podemos decir que era una forma de suavizar el capitalismo de la doctrina de Keynes, ¿no? Pero Keynes sí que decía que para 2030 el problema económico iba a estar solventado, iba a estar resuelto, entre comillas, y Schumpeter no dice, o sea, no, lo que quiero decir no tiene nada que ver con esto, pero bueno, lo quería comentar. Schumpeter, sin embargo, dice que en el largo plazo el capitalismo desaparecerá. Para él el corto plazo pues son 100, 200 años, es decir, que no es que tenga que desaparecer para el 2050, porque él murió en 1950 y algo, creo. Entonces, me alargo un poco con la pregunta, pero no pasa nada, porque como esto es un diálogo, no tengo que hacer preguntas cortas. ¿Crees que el capitalismo desaparecerá? O por lo menos por lo que entendemos o concebimos como capitalismo. Tendríamos que definir qué es el capitalismo.
Yo a mi modo de ver... Es muy difícil. Lo defino como, entre comillas, lo hacía Marx, que era un modo de producción que se basa en unas fuerzas productivas y unas relaciones de producción, en este caso pues privadas, en las que se privatizan los medios de producción, por resumirlo de esta manera, ¿no? Hay fuerzas productivas que cuentan pues con trabajo, capital, etcétera. Pero tiene que ver también con la asignación de beneficios, tiene que ver, es que es complicado definirlo, pero bueno, en términos generales, yo creo que el capitalismo es una etapa en el desarrollo del ser humano, de las condiciones económicas del ser humano, y que como todas las etapas terminará, o terminamos nosotros con él o termina él con nosotros, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un tema enormemente complejo. El capitalismo está mutando. El capitalismo que conocemos hoy no tiene nada que ver con el capitalismo que conoció Marx, por ejemplo. Claro. Pero nada que ver. Ni el que conoció Adam Smith, por ejemplo. Pues bueno, eso ya ni de lejos, ¿no? Hay una serie de fenómenos, los fenómenos de la posmodernidad, hay una serie de fenómenos que nos indican que el sistema va a ser absolutamente modificado hasta volverlo irreconocible y puede que superado, si se quiere emplear ese término. Lo que es muy probable que desaparezca es el capitalismo liberal, por llamarlo de alguna manera. Vale. Eso es casi con toda seguridad lo que está en trance de desaparición, y de hecho estoy seguro que muchísimos liberales que me oigan pues estarán de acuerdo, pienso. Yo entre ellos. Que dirán, bueno, es que al liberalismo le pasa un poco lo del marxismo. Dirán, bueno, es que nunca ha habido un sistema realmente liberal, que es lo que te dicen muchos marxistas. Nunca ha habido un sistema realmente socialista, comunista, bueno, todas estas cosas. Bueno, pues mientras hacemos experimentos para que lo haya, que han sido todos ellos de uno y otro lado desastrosos, mientras hacemos estos experimentos, pues va pasando la historia, ¿no? Y el capitalismo, al final, pues depende cómo se entienda, pero yo creo que sí, hay un fenómeno que es fundamental, que es el brutal desarrollo tecnológico en el que vivimos. Esto va a dar lugar, está ya dando lugar a que se necesite menos gente de la que puede absorber el mercado laboral, y por ejemplo el paro, el desempleo estructural sí. Es ya un hecho desde hace décadas en Europa Occidental, menos en Estados Unidos, pero también porque Estados Unidos, por su estructura económica, por su gigantesca capacidad interna, etcétera, que su productividad, que al final ha hecho de él el gran exportador del mundo, o uno de los grandes exportadores durante muchas décadas, en fin, ¿dónde pueda derivar eso? Es complicado, pero están apareciendo propuestas que nos gustarán más o menos, pero muy serias desde el punto de vista económico, acerca de la necesidad del mantenimiento en sectores enteros de población a través de pagas. Sí, la renta básica universal, ¿no? Por ejemplo, es al margen de connotaciones ideológicas, que las tiene, y políticas que las tiene, al margen de que está generando una sociedad clientelar, una sociedad que le debe al poder político lo que es y su propia supervivencia, y lógicamente eso se traduce en un refuerzo del poder político. Todo eso al margen, desde el punto de vista económico, es no solamente factible, sino que se está convirtiendo casi en una necesidad, precisamente por la razón de que la tecnología está llevando al ser humano, sobre todo en Occidente, a esa situación, una situación en la cual pues nos vemos abocados a un paro estructural porque hay menos demanda de trabajo que gente hay, ¿no? Bueno, de hecho, esto de la renta básica universal, que no lo recuerdo con exactitud, pero creo que es el Foro Económico Mundial el que lo ha propuesto, por lo menos lo ha comentado en alguna ocasión. Sí. También hay datos y predicciones, en fin, pues esa rama la estudia la econometría, ¿no? Que es establecer efectos causales, causa-efecto, o predecir también modelos económicos, y no solo modelos económicos, sino cosas como estas. Se cree que aproximadamente el 80% de la población dejará de ser útil. Claro, lo que pasa de aquí a unos cuántos años, pero lo que pasa con eso es que eso obedece también a un modelo económico establecido a partir de un criterio ideológico. Es decir, claro que seguimos necesitando gente y necesitaríamos más gente de la que tenemos realmente. Si pusiéramos en marcha una serie de mecanismos que se puede hacer y que, serían el resultado de primar la vida comunitaria sobre la producción económica. Claro. El problema está en que
nosotros deberíamos, por ejemplo, el caso de España, deberíamos desarrollarnos, deberíamos recuperar mucha de la industria que hemos aniquilado, deberíamos volver al campo, deberíamos desarrollar la ganadería y la agricultura. Naturalmente que todo eso daría de sobra para asumir la mano de obra cesante, para asumir los parados e incluso para demandar mano de obra y para enriquecer el país en general. Pero se ha optado ideológicamente por un modelo que rechaza eso, un modelo que se basa en una división internacional del trabajo, un modelo que va en exclusiva, digamos, a la productividad y que no tiene por objetivo preservar ni nuestra identidad ni nuestra libertad. Y en consecuencia, si se produce de una forma más, digamos, más productiva, más eficaz, más eficiente las naranjas en Egipto, en Marruecos o en Sudáfrica, pues las compro ahí y no produzco naranjas en Valencia. Llegamos al punto en el cual los valencianos hoy están comiendo naranjas sudafricanas y tirando las naranjas de sus naranjos y, en fin, dejándolas absolutamente desaprovechadas que se pudran en el suelo. Es un modelo indudablemente ideológico, es un modelo globalista, es un modelo que su objetivo es el de destruir todo tipo de barreras, no solamente de tipo económico, que esas son las primeras, sino luego también de tipo político. Y va a destruir, como digo, se va a llevar por delante el Estado-nación, se lleva por delante las identidades y al final, y parejo a este proceso, se lleva adelante también la libertad. Es el gran desafío que tenemos, recuperar a través de una reconstrucción de nuestra economía, naturalmente actualizada, no se trata de volver a los años 40 ni nada parecido, pero recuperar lo que somos y constituir el Estado-nación una unidad económica en sí misma, abierta a otras. Yo soy favorable a que la Unión Europea siga funcionando como una unión económica, pero no como una unidad política en ningún caso. Ya. Claro, es que ha abierto muchos melones muy interesantes. Es que el tema del globalismo es muy interesante. Yo que estudio economía, me centro más, no en investigar, porque no he acabado ni la carrera, pero sí que me interesa bastante todo el tema, ¿no? Por ejemplo, es cierto que después de la crisis del 29, las economías más autárquicas, por ejemplo Italia o Rusia, son las que mejor sobreviven. Mejor sobrevivieron. Luego también es cierto que, claro, podríamos hablar... no lo sé, queremos una economía planificada, por ejemplo, o porque luego, claro, ahí se abre otro melón, ¿no? Dentro de la autarquía, vamos a decir que España crece la industria, que al fin y al cabo, pues al pertenecer a la Unión Europea, pues, tenemos que ser casi un país de servicios, por así decirlo, y decimos, bueno, pues tenemos una industria, crecemos con la ganadería, con la agricultura. En su plano ideal, vamos a decirlo así, ¿qué haría cómo establecería las relaciones de propiedad? Es decir, ¿sería una economía más planificada, más liberal? O sea, es decir, libre comercio entre los agentes, dentro de esa autarquía que no autarquía, pero una especie de autarquía con comercio exterior y exterior, o sea, exportación y importación. La autarquía hoy es impracticable. Es decir, ningún Estado puede aspirar a ser autosuficiente, e incluso ninguna región del globo en sí misma. Yeah. Eso yo creo que es un estadio absolutamente superado. En España hubo una autarquía y después de la crisis del 29, efectivamente, en muchos países de Europa. En España hubo una autarquía hasta los años 50, en gran medida no deseada. Es decir, hay una gran mitología acerca de que el régimen franquista impulsó esa autarquía por una especie de deseo ideológico, ¿no? De una voluntad ideológica. Eso es solo así en parte y en muy pequeña parte. En realidad, lo que se intentó fue hacer otras cosas. Lo que pasa es que no salieron y hay que pensar que después de las destrucciones de la guerra civil, la posguerra civil coincidió con la Segunda Guerra Mundial nada menos y luego unos años de aislamiento al que estuvo sometido España tras el final de esa Segunda Guerra Mundial. A España no le quedó más remedio, pero España en cuanto pudo y creó una base industrial, una capitalización, etcétera, España emprendió un camino de generación industrial donde llegamos a ser la 9ª potencia del mundo, la 9ª potencia industrial del mundo. España fue en los años 60, en la segunda mitad de los años 60, puede que muchos de ustedes no lo sepan, el segundo país en crecimiento del mundo después de Japón. España no ha vuelto a esto, y España el año 75 tenía un nivel de convergencia con la Unión Europea, con lo que entonces era el mercado común europeo, una convergencia del 82%. Estamos hablando con respecto a muy superior a la de hoy, porque estamos hablando con respecto a los países fundadores: Alemania, Italia, Francia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. Un 82%. Hoy España, con respecto a esos países, tiene una convergencia del 71%. Hemos perdido 11 puntos de convergencia. Alguien dirá, no es verdad, con la Unión Europea tenemos una convergencia equivalente a la del año 75. No es verdad, porque tenemos una convergencia con esa Unión Europea en la que han entrado los países del este. Yeah. ¿Vale? Entonces estamos comparándonos con
los países fundadores de la Unión Europea, el Mercado Común Europeo, del Tratado de Roma. Y comparados con esos países en el año 75 y hoy, hemos perdido 11 puntos de convergencia. Bueno, lo digo por a dónde nos ha llevado todo este proceso a España. En el plano económico, la autarquía es un disparate, hoy no puede ser de ninguna manera, pero sí preservar los sectores, estratégicos. Vale. En España teníamos, por ejemplo, la industria, la electricidad. Era nuestra, pertenecía al Estado, se liberalizó y ha acabado en manos de los italianos. Y además, en gran medida, del Estado italiano. Ya. Es decir, ya no del Estado español, no, del Estado italiano. Por ejemplo, ¿no? Bueno, de hecho, Lenin no era el que decía que la Unión Soviética era el poder de los soviets, el comunismo era el poder de los soviets más la electrificación del país. Pongo la electricidad por ejemplo, pero tantas y tantas fuentes de la riqueza española. Ya desde el sexenio democrático venimos vendiéndolo todo, desde mucho antes, desde después de la Guerra de Independencia. Pero, por ejemplo, con la ley del subsuelo, la ley de minas que se hizo, donde España se puso en manos de una forma colonial del capitalismo inglés, belga y francés, ¿no? Es decir, bueno, pues desde entonces venimos vendiendo el país a plazos, ¿no? Luego se hizo ese gran esfuerzo del INI de generar una industria, porque el sector privado no podía generarla, sencillamente porque llevábamos un siglo de fracaso del liberalismo. Se hizo a través del Estado y, como digo, a través del Estado logramos ser la 9ª potencia industrial del mundo, ¿no? Entonces, no se trata tanto de un país ideal, sino que se puede hacer perfectamente ser una unidad económica con nuestra industria, con nuestra agricultura y con nuestra ganadería, que lo hemos conseguido durante muchas décadas. ¿El problema cuál es? Que tenemos que regular esas condiciones para que sean eficientes, para que sean eficaces. No podemos, claro, aceptar la competencia con países cuyas condiciones laborales, por ejemplo, o cuyos salarios o cuyas exigencias fitosanitarias no tienen nada que ver con las nuestras. Es decir, nos están hablando todo el día está en los medios la salud y todas estas cosas, y muchas de las cosas que comemos en España, por ejemplo, están cultivadas a través de unas condiciones fitosanitarias que serían inaceptables para productos españoles, pero como vienen de Suazilandia, de la India o de Sudáfrica, pues entonces, y están manejados por las grandes empresas de intereses de la Unión Europea, pues entonces aquí se acepta. ¿Sabes cuál es el país que más naranjas exporta? ¿El país que...? A Alemania. Holanda. Holanda, obvio es decirlo, en su suelo no tiene un solo naranjo ni un solo limonero. Por sus condiciones climáticas, absolutamente nada. No lo necesita. Tiene prácticamente colonizado Sudáfrica. Y allí consigue, a precios bajísimos, por ejemplo, el comprar los cítricos, producir los cítricos. Claro, ¿cuáles son las condiciones de Sudáfrica? Pues las condiciones fitosanitarias a las que yo aludía, cuáles son los salarios y cuáles son las condiciones laborales generales. Aquí el salario es el que es, aquí con todo es mayor que el de aquí, el de allí, a pesar de ser una ruina, pero es mucho mayor que el de allí, son salarios 8 y 10 veces inferiores a los nuestros, y las condiciones laborales ya ni hablamos, y la cantidad de horas que tienen que trabajar, etcétera. No podemos competir con eso, tenemos que blindarnos frente a eso. Respondiendo directamente a la pregunta, ¿qué es lo que habría que hacer o cuál es mi punto de vista ideal y tal y cual? Es que no tengo un punto de vista ideal dogmático. Es que se trata de adaptarse a las circunstancias que pueden hacer de la sociedad española una sociedad más rica, una sociedad más desarrollada, y una sociedad que, a la vez que preserva eso, también lo hace con su propia identidad. A mí no me vale ser más rico, por decirlo de una manera, si dejo de ser quien soy. Si olvido mi pasado, si olvido mi identidad. Entonces se trata de lograr un desarrollo equilibrado en ese sentido. Por eso hay que tener mucho cuidado con esos fervores de adaptación a la Unión Europea que nos ha costado, por ejemplo, la industria. España tiene un grandísimo potencial que la élite gobernante no quiere desarrollar naturalmente porque no les interesa, y ese grandísimo potencial pasa por su condición de cabeza del mundo hispano. Cabeza del mundo hispano. Es que España podría ejercer una influencia en el mundo enorme. No digo ser una superpotencia como Estados Unidos o como China, pero desde luego sí a la altura, y no es ningún disparate, de lo que en el mundo es Inglaterra, es Gran Bretaña o es Francia. Perfectamente al mismo nivel. E incluso me atrevo a decir que hasta más, porque tenemos una capacidad, por ejemplo, de influencia en los Estados Unidos a través de la población hispana, si desarrolláramos políticas coherentes al respecto, que Francia no tiene ni de lejos. Pero nuestra élite gobernante, hay que decirlo con toda claridad, está vendida a quien está vendida, y no son más que mayordomos de un proyecto globalista que ejecutan en el nombre de otros. Todo eso, además, Luis, ¿nos ha llevado a qué? Nos ha llevado a convertir la democracia en una absoluta farsa.
Mira, porque te lo quería preguntar. Vivimos en una democracia porque evidentemente eso tiene que ver poco... Bueno, claro, hay que explicar un poco a la gente que cuando... Bueno, muchos ya lo sabrán, pero para si nos está escuchando alguien que no lo sabe, hay una diferenciación clara entre la democracia, como se concibe, ¿no? En la democracia ateniense, con el gobierno representativo. De hecho, en la Constitución americana, John Adams criticaba bastante la democracia. De hecho, en la Constitución americana en ni un punto, no hay ni una palabra que aluda a democracia, o sea, habla como gobierno representativo. Eso es. En la francesa creo que tampoco, aunque no estoy seguro. Entonces, la pregunta, que justo lo estás enlazando tú, perdón por interrumpirte, no. ¿Vivimos en una democracia hoy en día? Mi opinión es que no. Vivimos en un régimen que en algunos tramos de su expresión política coincide con una democracia, pero no vivimos en una... Vamos a ver, no vivimos en una democracia por muchas razones. Yo creo que puedo dar dos que son bastante contundentes. Uno primero es porque hoy ya las grandes decisiones que afectan a España no se toman en Madrid, se toman en Bruselas. Vale. Y esas decisiones las toma una élite gobernante que no ha elegido nadie. Porque la relación que hay entre la Comisión Europea, entre el Gobierno Europeo y el Parlamento, no es una relación como la que existe entre el Gobierno español y el Parlamento español, que el Gobierno emana del Parlamento. No, aquí no tiene nada que ver, son instancias absolutamente separadas. La Comisión Europea no es elegida por el Parlamento ni es elegida en sufragio universal. Es una élite que se elige a sí misma. Hasta tal punto ha sido así, y voy a poner un ejemplo, que a principios de este siglo se votó la Constitución Europea. La Constitución Europea exigía, por el mecanismo de elección de la Unión Europea, exigía que todos y cada uno de los países que conforman la Unión Europea votaran sí, a través de referéndum, a la Constitución. ¿Qué sucedió? Pues que en un país como España, profundamente cateto, la gente salió a las calles a votar sí. Pero en países como Holanda o como Francia, la gente rechazó la Constitución Europea. Por tanto, esa Constitución no podía ser la carta magna de una fundación política que, como pretendía ser la Unión Europea. Lo que habían rechazado era la construcción política de la Unión Europea y máxime en la forma en la que la Constitución lo expresaba. ¿Qué hizo la Unión Europea? Rehacer la Constitución, volver a someterla a referéndum o algo parecido, para darle un calor popular, para darle, en fin... No. Lo que hizo la Unión Europea, ¿sabe lo que fue? Fue crear el Tratado de Lisboa, que es un 95% la Constitución Europea, es prácticamente idéntico a la Constitución Europea, y ya no someterlo a referéndum. Como no es una Constitución, es un tratado, ya no hay que someterlo a referéndum, y lo aprueban los parlamentos de cada uno de los países, porque los referéndum los carga el diablo. Ya. Y en los referéndum la gente puede decir sí o no, si lo quiere o no lo quiere. Pero la clase política de cada uno de los países europeos está naturalmente sometida a los dictados de Bruselas, de la Comisión Europea, y obedientemente iban a decir que sí, como en efecto todos dijeron que sí. Es decir, que cuando el pueblo rechazó la Constitución Europea, los representantes de la casta política la aprobaron por la puerta de atrás y contra la voluntad de sus respectivos pueblos. ¿Le importó a alguien, don Luis? Pues evidentemente no. Es decir, ¿vivimos en una democracia? No. Vivimos en un régimen oligárquico, lo primero. Y lo segundo, con respecto a España, basta ver, por ejemplo, que uno de los pilares esenciales de una democracia, que es la separación de poderes, en España no se da. Ya. No se da. Es decir, no es ya una democracia, es que no es ya que no sea una democracia, es que España está empezando a dejar de ser desde hace tiempo un Estado de derecho. Es decir, aquí el derecho importa bastante poco. Aquí lo que importa es la decisión política, como decía el viejo refrán castellano de la Edad Media, que decía, allá van leyes do quieren reyes. Es decir, que al final el poder político es el que determina lo que significa la ley. Esa carencia de separación de la ley, de separación de poderes, es algo que limita esencialmente la democracia hasta anularla. ¿Cómo podemos hablar de democracia cuando los jueces, cuando el Poder Judicial, que es el encargado de fiscalizar al poder político, el encargado de impedir sus tropelías, está designado por el poder político? Es que en España hoy es el poder político quien designa al poder judicial. Claro. Si el poder político elabora una ley de la que hay que determinar su constitucionalidad y esa determinación tiene que emitirla el Tribunal Constitucional, y resulta que el Tribunal Constitucional está designado por el propio Parlamento y el propio Gobierno, usted me dirá cuál es la garantía jurídica al respecto de esa ley
sometida al criterio del Tribunal Constitucional. Ninguna. Bueno, y además que los ciudadanos tampoco podemos meter manos sobre leyes orgánicas. Absolutamente, prácticamente nada. A la hora de la verdad, nada. O sea, es decir, nosotros, por así decirlo, votamos un pack ideológico, es decir, votamos a unos señores que además dentro de ese partido todos tienen que estar de acuerdo y todos tienen que decir un poco, votar un poco en base al líder, y ya está. Y si hay, o sea, no hay debate, no hay confrontación de opiniones. Absolutamente ningún debate. Por eso yo he propuesto completamente en serio que para ahorrarnos un auténtico pastizal, lo que podíamos hacer era que en lugar de haber 350 parlamentarios, 350 congresistas, en lugar de haber eso, lo que debería haber es solamente un congresista por cada grupo político, y que tuviera una tablilla que dijera yo valgo por 120 y el otro dijera yo valgo por 80, yo por 33 y yo por 42 y ya está, y nos ahorrábamos todo el resto excepto ese miembro del grupo. Si eran 120, pues nos ahorrábamos 129 solamente en un grupo. Es decir, si en el Parlamento hay 9 grupos distintos, pues nos ahorraríamos 341 salarios y tal y cual. Luego vendrán otros a decir, ya, pero bueno, eso es muy simplista porque hay comisiones, hay no sé qué, tal y cual. Bueno, pues eso se podría tratar de otra manera y se le podría dar, digamos, sus propios cauces. Por otro lado, no todos los parlamentarios están en comisiones ni ocupándose de cosas varias. Es decir, que nos podríamos ahorrar un pastizal dejándonos de ese paripé. ¿Por qué? Pues porque no hay debate ni hay vida absoluta en los partidos, ni tampoco en el Parlamento. Nadie convence nunca a nadie. Eso es como Twitter. O sea, ¿usted ha visto a alguien en Twitter que convenza a alguien mediante argumentos? ¿A que no? Está todo el pescado vendido antes de empezar los debates porque todo el mundo está posicionado y nadie da su brazo a torcer. En el Parlamento ocurre igual. Pertenece usted a un grupo político, no recuerdo, salvo error, no recuerdo prácticamente a nadie que haya votado a favor del adversario. Ninguno del PP ha votado nunca a uno del PSOE diciendo, hombre, pues mire, me ha convencido, tiene usted razón. Y ninguno del PSOE ha votado nunca a ninguno del PP diciendo, hombre, pues los argumentos de su grupo parlamentario popular me han convencido, voy a cambiar el sentido de mi voto. En absoluto, votan todos en bloque. Es una verdadera tomadura de pelo. Y sistemas como, por ejemplo, el inglés, que bueno, se reúnen, ¿no?, en los distritos electorales, que engloban a 100.000 personas, entonces un poco el diputado o el tal vota en base a lo que pues toda la gente que forman parte de ese distrito electoral le han dicho. Ahí en el sistema inglés podríamos decir que hay un poquito más de democracia. Bueno, eso tiene que ver ya con la ley electoral. Eso es un poco otra cosa, pero que está relacionado indudablemente. Eso tiene que ver con la ley electoral. El sistema inglés, en principio, es bueno. Bueno, sí, tiene su parte buena y su parte mala, como tantos otros sistemas. La parte buena es que se presentan una serie de señores y es el que representa el distrito, es el que tiene más votos a una sola vuelta y ya está. Con lo cual nos podemos encontrar con que ese señor, con un 16% del voto, representa el 100%. Tiene la parte buena de que él responde ante sus electores. Ya. Y entonces, bueno, a usted no le habré votado yo, pero usted es el representante de mi distrito y en función de eso yo le exijo tal y cual. ¿Es mejor? Pues en gran parte sí puede serlo, pero también puede darse la circunstancia negativa de que una fuerza política con poco arraigo, verdaderamente, consiga infiltrarse, por decirlo así, conseguir una representación en un momento dado y tal, y sin embargo, por ejemplo, el 16%, poníamos el ejemplo de un tío que tuviera el 16%, se presentan 20 candidaturas, y un tío que saque un 15%, un 18%, pues consigue la mayoría, ¿no? Consigue ser el representante. Pero a lo mejor la posición de esa persona que saca el 18% está absolutamente enfrentada por el resto del otro 82%. Entonces es una representación irreal. Para esto hay un sistema de corrección. Y el balotage francés, la doble vuelta. Claro, justo iba a dice, bueno, pues entonces tal que haya una doble vuelta. Bueno, pues si hay una doble vuelta nos encontramos con otro problema. Y el otro problema es que a lo mejor la persona en cuestión ha conseguido una representación del 45%, vale, puede pertenecer al partido más votado de toda Francia, pero todos los otros se unen, tienen un 55%, y como son más, aunque es una suma de enanos, vamos a decir, pero suman más que el gigante, por decirlo así. Y entonces alguien que representa el 45% no consigue representación en ninguna circunscripción. Esto no es una abstracción, esto se ha dado. Y, por ejemplo, se ha producido hechos como que el partido más votado en Francia, el Frente Nacional, no ha tenido representantes en el Parlamento, o ha tenido 7 representantes de un Parlamento de 600,
cuando es el partido más numeroso de Francia, pero como todos los demás se iban presentando, digamos, se iban uniendo en cada una de las elecciones a doble vuelta, en la segunda vuelta, el que era el segundo partido que se enfrentaba al Frente Nacional, aunque quedara segundo, todos los demás se unían con él. Y entonces los representantes del Frente Nacional, los votantes, mejor dicho, del Frente Nacional, estaban infrarrepresentados. Es decir, que todos los sistemas tienen su parte buena y tienen su parte mala. Yeah. El español también. Los sistemas directamente proporcionales también son enormemente peligrosos. Fue el sistema de la República de Weimar en Alemania durante la época de entreguerras. Era un sistema por el cual si tú tenías el 18% del voto, tenías el 18% de escaños. Y eso acabó produciendo que el Parlamento fuera absolutamente ingobernable. No se podían formar mayorías más que después de coaliciones muy trabajosas, donde en cuanto se desmarcaba a alguien, se venía bajo el gobierno. Hubo que acabar gobernando mediante casi una dictadura, podemos decir. No era exactamente una dictadura, pero sí una concesión de poderes al canciller, mediante una serie, en fin, unas cosas verdaderamente tremendas. Aquello desembocó en un marasmo político que fue lo que terminó facilitando el ascenso de Hitler al poder el 30 de enero del 33. Es decir, que cada sistema tiene su parte buena, su parte mala y su parte regular. ¿El sistema español es malo? Sí, tiene cosas muy malas. ¿Tiene cosas buenas? También tiene algunas cosas buenas. Ahora, precisamente, una de las cosas más perversas es la acción del partido, de los partidos, sobre el sistema. Y, lógicamente, esto le resta, en mi opinión, desde luego, toda credibilidad democrática. Vale, ¿y cómo ves? Porque creo que es un tema interesante, ya que eres también analista político y, bueno, has hablado mucho de estos temas en televisión. Te pregunto, ¿qué crees que va a pasar pues dentro de un mes en el espectro político en España? Pues hombre, eso ya es para nota. Vamos a ver, yo creía al principio, después de las elecciones del 23 de julio, que lo que iba a pasar era que se iba a conformar un gobierno de mayoría muy inestable con Pedro Sánchez. Ya. Naturalmente a un coste político enorme, pero bueno, estamos acostumbrados ya desde la última legislatura a pagar ese coste político, porque el PSOE por sí mismo pues tiene una barrera muy clara en los 120 y tantos diputados y es muy difícil que pase de ahí, de manera que cualquier posibilidad de que llegue al gobierno es siempre necesariamente a través de lo que se ha denominado un gobierno Frankenstein, ¿no? Lo peor del gobierno Frankenstein no es solamente su condición de tal, sino que los trozos con los que se crea el monstruo son trozos que quieren matar al monstruo, son trozos que quieren matar, que quieren destruir a la comunidad política, que son los partidos separatistas en España, los independentistas. Yo creía al principio que como el odio une mucho, vamos a decir, creía que iba a ser más fácil la constitución de ese gobierno de lo que parece. Ahora mismo ya no lo creo. Es decir, a fecha de hoy pienso que podemos ir a elecciones. Otra vez, para noviembre, diciembre. ¿Por qué? Pues porque va a ser muy complicado la negociación con Junts. Aunque el resto de fuerzas independentistas catalanas y vascas están presionando para que lleguen a un acuerdo, Junts tiene muy complicado, desde el punto de vista político, desde el punto de vista más aséptico posible, Junts tiene muy complicado llegar a un acuerdo con el PSOE, con algún gobierno socialista. ¿Por qué lo tiene complicado? Pues porque hay dos cosas que ningún gobierno puede hacer en principio, y esto habría que matizarlo, que son la amnistía y el referéndum de autodeterminación. Y Junts no puede apearse de ninguna de esas dos cosas porque en Cataluña Junts va a la baja, el terreno se lo ha estado comiendo Esquerra Republicana, que es, por decirlo así, el independentismo más light, el independentismo más colaboracionista con el Estado, como dicen ellos. Entonces, si Junts se modera, ese espacio ya está cooptado por Esquerra Republicana. Junts, por su propia supervivencia, no puede moderarse. Tiene casi imposible moderarse. De manera que tiene que mantener esas condiciones de amnistía y referéndum. Y eso se lo va a poner imposible a Pedro Sánchez o a cualquier político porque no se puede hacer. Yeah. ¿Que se puede llegar a una amnistía encubierta? Sí, de alguna manera se podrá, retorciendo la ley, como tienen el Constitucional, como decíamos antes, absolutamente retorcido, como lo tienen en sus manos, pues probablemente acabarán diciendo que es constitucional. Este Tribunal Constitucional ya hay que tomárselo a cachondeo, sencillamente, ¿no? Es capaz de decir cualquier cosa. Ha sido nombrado por aquellos que ahora tienen que pasarles la palata caliente, lo que comentábamos antes. Entonces, eso va a ser complicado, pero creo que podrían terminar haciéndolo. Pero el problema está en que Junts para negociar pone como condición la amnistía. Es decir, no se negocia sobre la amnistía, sino que la amnistía es condición para negociar. Ya. Entonces hay que aprobarlo de entrada, y eso es un problema añadido. Y luego está el problema del referéndum. Y el referéndum, eso sí que va a ser muy complicado que se plantee desde cualquier punto de vista.
Es un referéndum, ni está previsto, ni es constitucional, ni probablemente una mayoría del pueblo español, ni muchísimo menos lo aceptara. Entonces, se puede volver contra el gobierno de una manera directa. Yo creo que Pedro Sánchez lo de la amnistía lo podría más o menos arreglar, pero el tema del referéndum, si Junts no se apea y tiene muy complicado apearse precisamente por lo que decíamos antes, de que eso le superpondría a Esquerra Republicana, con lo cual perdería en Cataluña mucho apoyo. Yo creo que eso va a ser imposible. Y ahí va a tener una tentación Sánchez, además de lo, digamos, de lo que es la objetividad política. Sánchez va a tener una tentación de convocar elecciones, porque las encuestas están dando una bajada del Partido Popular, relativamente pronunciada, está dando un ligero repunte de Vox y una estabilidad de Sumar, y están dando un ligero también repunte del Partido Socialista Obrero Español. Vale. Con lo cual Sánchez va a tener la tentación de envolverse en la bandera de la legitimidad democrática y decir que él no puede poner a España como moneda de cambio. Me da risa decirlo porque este hombre es capaz de llevar a su madre al rastro y venderla, pero va a ser lo que probablemente vaya a utilizar como propaganda, como publicidad para convocar nuevas elecciones, que le han puesto entre la espada y la pared y que él no puede negociar con la democracia y con la unidad de la nación, etcétera, y todas estas cosas. Y eso le daría probablemente más empuje electoral a Sánchez, sobre todo en un momento en el cual el Partido Popular está a la baja. Por todas estas circunstancias, que acaso a alguien le pudieran parecer un poco confusos, pero que no, espero que me haya explicado con una cierta claridad. Sí, se ha entendido muy bien. Pues creo que en este momento la balanza está más en que va a haber elecciones que en que no va a haber, pero está todo todavía por dilucidar. También tengo que decir, por ser sincero y no dármelas de pitoniso, que también doy esta explicación un poco en función de lo que a mí me llega, de lo que en estos momentos creen los partidos políticos que va a pasar. Vale. Es decir, que también es mi opinión y la llevo expresando desde hace un par de semanas, pero también tengo que decir que está reforzada por lo que algunos partidos políticos en este momento manejan en sus cúpulas, vamos a decir, lo que en este momento están creyendo, que la posibilidad de que haya elecciones es mayor que la posibilidad de que se conforme un gobierno según podría ser ahora, ¿no? De PSOE, Sumar y todos los demás excepto PP y Vox. Vale, pues bueno, yo creo que esta parte como que quería tratarlo, era un tema, la verdad, me parecía muy interesante y dije, joder, si viene Fernando Paz, en el anterior podcast de hecho que publiqué lo comentamos también, pero dije, si viene Fernando, evidentemente se lo voy a preguntar. Hay otro tema más de ámbito social, por diferenciar un poco, aunque yo creo que todo está relacionado hoy en día, lo que hablamos de la historia, de que tienes que saber mucho y demás, de otras ramas, que es el feminismo. Te lo pregunto porque, bueno, te preguntaré y estaría bien también que nos hables un poco del feminismo en general, porque ha habido varias olas de feminismo, evidentemente yo esto lo estudié en teoría social y política en la carrera, pero claro, últimamente pues las dos últimas noticias creo que más trascendentes del último mes ha sido lo del beso de Rubiales, que se alía bastante. Lo de los chicos estos que por un grupo de WhatsApp o algo así dijeron que le iban a romper las bragas a una chica. Bueno, no sé, es que tampoco me informan muy bien, pero vamos, que algo así escuché en las noticias. Y esto viene precedido de, pues un mes antes, el asesinato en Tailandia a manos de Daniel Sancho, a un chico colombiano. Y entonces quería preguntarte sobre la actitud de los medios respecto a estos temas. Porque, por ejemplo, sí que hemos podido ver cómo los medios yo creo que se puede decir de manera clara, han intentado blanquear el asesinato. Blanquear entre comillas, pero blanquear bueno, encima es un asesino confeso, porque él mismo ha confesado que lo descuartizó, que tal, con alevosía. Es decir, y los medios han intentado, en cierta manera, blanquearlo. Yo creo que he escuchado opiniones de gente de izquierda, de derecha, de centro, de todo el mundo está más o menos de acuerdo en que esto ha sucedido. Pero sin embargo, con el beso de Rubiales hemos visto como, bueno, ahora nos darás tu opinión si quieres sobre el beso, pues los medios le han pintado a Rubiales como si, a ver, que a mí es un tipo que, opinión personal, abro paréntesis, que me cae fatal, o sea, que creo que tendría que haber dimitido hace 5 años, pero bueno, eso es una opinión mía personal. Pero lo que ha sucedido es que los medios pues se han volcado todos en contra de él y forzando su dimisión, como se ha visto. Entonces, ¿qué opinas de esta doble vara de medir?
Bueno, en cuanto a lo que dices de este joven Sancho, es toda una cuestión absolutamente lamentable. No perdemos nunca de vista que la víctima es el asesinado. Claro. Porque los medios de comunicación en España cada día son más vomitivos, hay que decirlo con toda claridad. Y están al servicio de intereses muy claros, de todo tipo, ¿no? Pero económicos, ideológicos, etcétera. Y hacen, con tal de ganar cuota de mercado, con tal de ganar, en este caso, cuota de pantalla, hacen lo que sea. Ya. Sencillamente lo que sea. Están convirtiendo en un espectáculo lo que ha sido un crimen brutal, con descuartizamiento, que es una de las cosas que más me llaman la atención de los crímenes que se perpetran últimamente, la facilidad con la que la gente descuartiza, que es una cosa horrorosa, absolutamente horrorosa, que antes era muy ocasional y ahora parece que va con el crimen mismo casi, ¿no? Por el mismo precio. Este hombre, que es un asesino, convicto, confeso, efectivamente, al cual le espera o la pena de muerte o la cadena perpetua, están haciendo de esto un espectáculo televisivo. Dentro de muy poco nadie se acordará de él y, bueno, es de lamentar por sus familiares, como por los familiares, por supuesto, todavía más del asesinado. Y bueno, pues en principio su padre o su madre morirán un día en España, Dios quiera que dentro de muchos años, y él probablemente seguirá en la cárcel. Es decir, este es el planteamiento que hay por delante. Yo no sé si las apañarán para traerle luego cumplida una parte de la condena a España, y no sé en qué condiciones se hará, etcétera, pero es una manera terrible de desperdiciar dos vidas, una directamente por la vía del asesinato, brutal, cruel y, en mi opinión, desde luego sin perdón, sobre todo primero por el crimen en sí mismo, segundo porque el crimen era premeditado por todo lo que sabemos. Una persona que compró los aparejos, los instrumentos para cometerlo, evidentemente es premeditado, y luego el descuartizamiento. Yo no me escondo ni me oculto, yo no soy contrario a la pena de muerte, no creo que la pena de muerte tampoco haya que prodigarla en todos los casos, sino reservarla para casos muy, muy, muy concretos, pero este caso me suscita, digamos, muy poca misericordia. Es decir, es un caso en el cual el sujeto ha hecho todo lo posible para merecer la pena de muerte. Entonces, a mí, si se le aplica en Tanzania, en Tailandia, pues no tengo mucho que añadir, ¿no? Y si no, una cadena perpetua, pues me parece que en cualquiera de los dos casos la pena es merecida, ¿no? Pero desde luego es vomitivo el modo en que la prensa está tratando este asunto, pues como un espectáculo más, ¿no? Yeah. Una de las cosas que ofrecemos, pues es el asesinato de este señor colombiano y bueno, la investigación acerca del crimen, donde parece estar todo al menos suficientemente claro. Siempre habrá cosas que esclarecer, pero en fin. Sí, se trata de un blanqueamiento que no creo que persiga la finalidad de blanquear, sino de utilizar en un sentido, pues eso, de espectáculo esta cuestión, bastante nauseabunda por todos los conceptos. Con respecto al beso de Rubiales, bueno, lo que hemos visto es algo verdaderamente nauseabundo, con independencia de lo que las personas, Rubiales o Jenny Hermoso, hayan hecho antes de este asunto. Tengo muy poco que decir. Yo también creo que el señor Rubiales sencillamente no debería haber dado ese beso, porque no debería haber estado en esa tarima, porque no debería ser hace mucho tiempo presidente de la Federación Española de Fútbol, pero por otras razones. No por una razón, se mire como se mire, de carácter subalterno, como es el episodio en cuestión, que se ha hiperbolizado y magnificado por razones de tipo ideológico. Vale. Dicho esto, aquí solo, en mi opinión, hay una cosa que dilucidar: si ese beso se dio con o sin el consentimiento de la persona. Yeah. Está claro que el beso se produjo, y hay que ver si ese beso se dio con el consentimiento de la persona, si violentó a esa persona al dárselo o si no sucedió esto. A tenor de las imágenes y a tenor de las informaciones que han salido, se puede afirmar, sin miedo ninguno de faltar a la verdad, todo lo contrario, acusando a los medios de comunicación de manipulación por razones ideológicas, que ese beso es consentido. Que Rubiales, él alega que le dijo a esta chica, antes de dárselo, te puedo dar un pico, y las imágenes se compadecen bastante bien con la versión de Rubiales. Parece que sí se lo dice. Que se lo da, en efecto, que ella no le rechaza, que ella no le pone las manos, digamos, en el pecho de él o en los brazos para retirarle, ni muchísimo menos, y se ve, cuando sale de darle el beso, se ve que ella se está riendo. Una víctima, alguien que acaba de padecer como víctima la acometida de cualquier tipo de alguien, no sale riéndose. Después hay unas declaraciones de ella en la cadena COPE,
donde dice que es una anécdota, que no hay que darle importancia. Que yo sepa, los periodistas de la COPE me podrán desmentir o no, no hizo esas declaraciones con una pistola puesta en la cabeza. Al revés, le quiso quitar hierro en el mismo sentido en el que Luis Rubiales argumentaba, le quiso quitar hierro al asunto. Y luego hay más imágenes en el autobús, en las fiestas posteriores, donde ella no parece dar la imagen en absoluto de una víctima. ¿Que una víctima tiene que dar imagen de víctima? Sí, claro. No es que tenga que dar imagen, es que si tú eres víctima, la reacción al hecho, lógicamente, es de pesadumbre, de rechazo, no es de sonrisa, ni de risas, ni de mofas como se produce en el autobús. Todos hemos visto las imágenes del autobús. Luego ellas digo, porque es todo el equipo al parecer, van a un restaurante que se llama El Beso, o a un local que se llama El Beso, y se pone una pegatina en una pierna donde dice no hay verano sin beso, o algo así. Hombre, sabiendo lo que ha pasado, parece que se está de cachondeo y que está tomándoselo a guasa. Todos lo hemos visto. Y nadie ha salido en los medios de comunicación diciendo esto. Todos lo hemos visto. Hombre, que te digan, es que tomó conciencia de lo que pasó y se dio cuenta días después. Pues hombre, esto se puede aplicar a cualquier cosa, Dios nos libre, ¿no? Porque entonces usted se puede ir mañana con una señorita a su casa, en fin, y pasar la noche con ella, y ella arrepentirse 3 días después y decir que usted la ha violado, que en aquel momento no tenía conciencia de que fuera violación porque le dio su consentimiento, pero que 3 días después se ha dado cuenta de que realmente ella no quería. Hombre, esto es una tomadura de pelo. ¿Vamos a consentir verdaderamente esto? Pues lo estamos consintiendo. Yo creo que esto que acabo de exponer no es una versión sesgada. Yo creo que esto es lo que hemos visto, lo que se ve. Luego cada uno puede tener sus opiniones o puede interpretarlo como quiera, pero esto es lo que se ve. Realmente, esto es lo que nos aportan las imágenes. Y ella ha sido, incluso hay un WhatsApp de por medio donde parece que le dice una amiga, tía, no sé cómo parar esto. Una vez ya puesto en marcha todo este asunto, y ella probablemente ha sido arrastrada por una oleada que alguien ha puesto en marcha por razones de tipo ideológico. Han dicho, este tío nos lo vamos a cargar y vamos a dar un escarmiento con él de tipo ideológico. Toda esta gente que se pronuncia de una forma tan airada, tan vindicativa con respecto a este hecho, que en último término es un hecho menor, porque incluso aunque hubiera sido forzado, que sería condenable y todo lo que queramos, pero hombre, no es una violación múltiple, callan ante las violaciones múltiples, callan ante las manadas y esconden la nacionalidad de los que las perpetran en muchísimos casos. En este momento en Cataluña, España, a 2023, mes de septiembre, la cantidad de presos que hay en las cárceles es superior de extranjeros que de nacionales. Cuando los extranjeros son una sexta parte de los nacionales, son más de la mitad de los delincuentes. Bueno, estas cosas no se dicen en la España de hoy, porque se está hurtando la verdad. Y en el caso de Luis Rubiales hemos visto, y permíteme Luis que lo diga, hemos visto cómo a toda una población se le ha sometido una especie de hipnosis por la cual tenemos que creer que hemos visto lo que no hemos visto. Y que no hemos visto lo que hemos visto. Esto es como el cuento que leíamos de pequeños, que jamás creíamos que una sociedad llegara a convertirse en eso, del niño y el emperador que va desnudo. Ese cuento, de acuerdo al cual al emperador, un mercachifle, un vendedor de humo, le hace creer que es capaz de tejer unos vestidos de tal maravilla que si se los pone el emperador va a ser la persona mejor vestida del mundo. Eso sí, ese vestido solo lo verá la gente que es inteligente y que es buena. El resto no verá el vestido. Y todo el mundo paseándose, cuando el emperador se pasea con ese vestido que no existe, por lo tanto el emperador va desnudo en una carroza, todo el mundo se hace lenguas, como se decía antes, de lo ricamente ataviado que iba el emperador. Hasta que pasan delante de un niño que no está contaminado, al que no le han vendido esa burra, que dice, pero si el emperador va desnudo. Y en España no hemos tenido a nadie con peso en los medios de comunicación que haga esa labor del niño denunciando que el emperador va desnudo. Lo que nos han vendido de Rubiales es el emperador desnudo. Es mentira. No ha habido nada de eso. Ha habido lo que todos hemos visto. Y todos hemos visto lo que todos hemos visto, como decía Groucho Marx. ¿Pero a quién va a creer usted? ¿A sus ojos o a mí? Bueno, pues aquí la gente está creyéndome a mí, no a mí, sino a quien ha puesto en marcha toda esta bola.
Esa es la realidad de lo que ha pasado. Y es verdaderamente trágico, porque parece que estamos todos bajo un hechizo en donde nos es imposible defender la verdad y defender lo que estamos viendo. El otro día una cantante de un grupo ya muy venido a menos en los últimos años, Amaral, enseña públicamente su pecho. Bueno, es valorada y glosada en las redes sociales como valentía, no sé qué valentía hay que tener, porque uno va a las playas de España y ve eso por docenas, por miles, acaso, no sé, pero bueno, vamos a suponer que lo fuera. Es glosado favorablemente y es aceptado favorablemente. Y en cambio un jugador de fútbol que se echa las manos a sus genitales en la celebración de un gol, que no es algo premeditado como en el caso de esta cantante, sino que es algo con toda seguridad llevado del fervor del momento, pues resulta que le van a poner una multa y que le van a sancionar. Pero bueno, ¿dónde verdaderamente estamos? Estos son decisiones de tipo ideológico, decisiones que acompañan el feminismo, que tiene que escenificar, ese feminismo tiene que escenificar lo que llaman empoderamiento. Vale. Y esto es absolutamente intolerable. Y afortunadamente, bueno, hay muchísimas mujeres en España, en Occidente y en el mundo, por supuesto, hay muchísimas mujeres que se están rebelando ante esto. Muchísimas. Y en España pues no hay más que acceder a las redes sociales y para verlo, para ver cómo esta posición antifeminista está encabezada por mujeres, que es lo mejor que puede pasar verdaderamente, para que nadie sospeche había esos intereses detrás de la protesta contra este feminismo que es sencillamente ya insoportable. A mí, sobre todo lo que me molesta bastante de esto, y creo que es pues da más miedo aún, es sobre esto que comentábamos de Rubiales, es que ahora parece ser que como por decir lo que tú dices, vienes de un espectro ideológico identificable y eres el agresor sexual o estás a favor de los agresores sexuales. No, o sea, se crea un poco yo creo que hoy en día lo que ha hecho muy bien, pues es que no lo sé, vamos a decir esta rama de la izquierda, pero esta rama de la izquierda, sí, el progresismo, porque yo, por ejemplo, no soy de izquierdas, pero sí que simpatizo bastante con el movimiento obrero y creo que sí que le atribuyo en gran parte el mérito de toda la reforma laboral que ha habido pues en el final del siglo XIX, principios del siglo XX, y la gran mejora que ha habido en las condiciones laborales ha sido en parte gracias a la izquierda, y en eso, ole, la verdad. Pero claro, esto, por ejemplo, yo creo que no tiene nada que ver con la ideología. O sea, es decir, no es que por ser de derechas tienes que... O sea, yo creo que eso tiene más que ver con el sentido común, quizás. Debería con la ideología. Con entonces, quería preguntarte también, el feminismo actual... Pues bueno, otra cosa que quería decir también, claro, yo, por ejemplo, pues estoy seguro que todos tenemos amigos o amigas que en algún momento pues te han dado un pico sin tú quererlo, de broma, de tal, jugando. Yo tendría que denunciar a todas mis amigas por agresión sexual que me han dado alguna vez un pico. Es que ante lo que estamos es ante un neopuritanismo. En realidad, yo sé que mucha gente puede decir, ¿qué cosas dice este tío? Pues estamos ante un neopuritanismo. Esto se parece muchísimo a la Ginebra de Calvino. Ya no es solamente lo de Rubiales, es que ahora mismo han hecho dimitir a un tío, a una persona, un seleccionador de la selección femenina de fútbol, que es campeón del mundo, porque aplaudió. Esto es... Cuando eso entraba en los templos protestantes de Ginebra, como digo, y entraba un señor y Calvino en su predicación le señalaba con el dedo y decía, tú, Johannes, que se te ha visto en la taberna, que tal, estas cosas, decir, y a los niños no se les permitía sonreír, porque la risa era cosa del diablo. Es decir, estas cosas, es que estamos en esto, estamos en un neopuritanismo. Realmente, bueno, esto nos llevaría muy lejos, pero realmente todo este movimiento neopuritano, la ideología de género, en definitiva, si empieza por admitir que el sexo no es más que un dato subalterno, es decir, que el género lo elige cada uno, eso lo que supone realmente es una sumisión del sexo en la vida pública. No tengo usted ninguna duda. Esto tiene mucho que ver, pero como digo, nos iríamos mucho del tema, tiene mucho que ver con el gnosticismo, con incluso el gnosticismo precristiano. Es un rechazo del cuerpo. Lo que hay aquí es un rechazo del cuerpo. La aceptación del cuerpo... Yo sé que esto va a sonar a blasfemia para mucha gente que probablemente desconoce lo que representa el cristianismo y la civilización cristiana. El cristianismo es quien pone en valor el cuerpo humano. El gnosticismo rechazaba justamente el cuerpo humano. Platón, por ejemplo, Platón considera que el cuerpo es una cárcel del alma. El cristianismo dice, no, nosotros somos alma y cuerpo, y el cuerpo también eres tú. Y el cristiano cree en la resurrección en cuerpo y alma. Con tu propio cuerpo, un cuerpo transformado, un cuerpo glorioso, un cuerpo que tiene condiciones distintas, pero que a la vez es el mismo tuyo.
Jesús se aparece en donde están reunidos los apóstoles, encerrados, muertos de miedo después de la crucifixión, se les aparece y a la vez, y es como digamos casi un fantasma, cruza las puertas, entra sin necesidad de llamar, aparece allí, pero a la vez le pueden meter los dedos en las llagas. Recordemos a Santo Tomás como no cree tal cual, y come peces con ellos. Es decir, es un cuerpo con unas condiciones diferentes, pero a la vez es su propio cuerpo. Traigo esto a colación porque esa es la idea de cuerpo que tiene el cristianismo, y el cristianismo que valora enormemente el cuerpo, hasta el punto de considerarlo templo del Espíritu Santo, nada menos, es decir, templo del amor de Dios. Es el gnosticismo, es todos aquellos que no son cristianos quienes rechazan el cuerpo. Desde el paganismo se rechaza el cuerpo. El cuerpo es algo que se van a comer los gusanos, y el cuerpo es algo que no tiene continuidad y por tanto no tiene valor. Y el gnosticismo partía de ese rechazo y de esa consideración de que el cuerpo no valía para nada, por decirlo de alguna manera. Entonces todo esto, bueno, que tiene que ver profundamente con la idea de la ideología de género, nos está llevando hacia un mundo absolutamente puritano, hacia un mundo donde todo eso hay que ocultarlo, donde hay cosas que no se pueden hacer. Lo que pasa es que se utiliza en un sentido ideológico también para afirmar el feminismo. Pero no tengamos ninguna duda que se trata de un puritanismo. No se puede tocar, no puede haber un beso, no puede haber un piropo, no puede haber... Es decir, eso es sometimiento de la mujer y no sé cuántas cosas. Es todo un disparate absoluto. Tenemos cuerpos y tenemos cuerpos para realizar una serie de funciones. ¿Que hay que hacerlo de forma ordenada? Sí. ¿Que de la misma manera que todo el mundo consideraría que estar comiendo a todas horas es un desorden, pues también estar ejecutando funciones sexuales a todas horas también es un desorden? En fin, cosas de las que habría mucho que hablar, pero quiero decir que dentro de los cauces en los que se debe expresar de una forma natural, por supuesto que el cuerpo es algo absolutamente respetable de los seres humanos y que nos constituye a nosotros mismos. El cuerpo no es un dato. Yo no soy un ser humano que además es varón. No. Mi forma de ser humano es a través de ser varón. Yo no puedo decir, si yo fuera mujer pensaría como. No, porque si yo fuera mujer, mi cerebro sería diferente y mi cuerpo sería diferente y por tanto todo eso influiría en cómo soy yo. Es como si dijera, si yo fuese leopardo. Pues si yo fuese leopardo haría no sé qué. Oiga, no, si usted fuese leopardo no sabría lo que haría porque no tendría autoconciencia para empezar, en fin, una serie de cosas. Y si yo fuera mujer, no sería el ser humano que soy. Para que yo sea el ser humano que soy varón. Igual que las mujeres, su forma de ser humanas es a través de su feminidad. Exactamente eso. Y por tanto, es importante afirmar las diferencias, en primer lugar, entre hombres y mujeres, si existen, evidentemente, puesto que todo procede de la diferenciación cromosómica originaria. Usted puede cambiarse todo lo que quiera, puede mascularse, puede cortarse los genitales, puede tomar todas las apariencias que usted quiera. Genéticamente usted es XX mujer o XY varón. Y no hay más. Y nunca podrá cambiar la dotación cromosómica de sus células. Nunca la podrá cambiar, por más operaciones que se haga. Para eso no hay operación ni podrá haberla nunca. Abro aquí un melón interesante porque yo creo que esto que propones, ¿no? O sea, sí que hay bastante opinión respecto a esto, ¿no? Sobre cuándo una persona cuándo alguien es hombre o cuándo, o sea, te puedes cambiar de sexo, de género o lo que sea y ser realmente, porque una cosa es lo que pretendes ser y otra cosa es lo que eres, ¿no? Eso es pero creo que hay un argumento, o sea, creo que hay un debate filosófico muy interesante que, a ver, a mí me encanta escuchar ambas partes y la verdad que creo que es eso, lo que decía, muy interesante, pero como que hoy en día en la sociedad no se da. Es decir, que la gente, pues quizá que opina como usted en este ámbito, sí que se le tiende a cancelar mucho en los medios de comunicación. Absolutamente. No salen y demás. Yo, la verdad, como alguien, pues eso, que con el podcast pretendo, siempre digo, defiendo el pensamiento crítico, defiendo que cada persona se exprese libremente. Es que si no, ¿hacia dónde vamos? Y entonces te planteo esta pregunta. En un caso en el que los cromosomas son fundamentales para dictaminar el sexo de una persona, si hubiese, imagínese que avanza la ciencia hasta un punto inimaginable, dentro de 500, 1000 años, y se pueden alterar los cromosomas, entonces consideraría que un hombre o una mujer puede cambiar de sexo y ser un hombre o una mujer. Es decir, si esa diferencia hormonal, esa diferencia pues en los genitales, eso, incluso también la diferenciación cromosómica, si eso se pudiese llevar a cabo de una manera que fuese casi, como decir los cristianos, de obra de Dios o creación de Dios, en ese caso, ¿un hombre podría ser mujer? Entiendo la pregunta. Lo que pasa es que en eso no se podrá hacer nunca, pero entiendo la pregunta. O sea, claro, es un poco a pillar entre comillas, me refiero, es para darle... Claro, si evidentemente ser hombre o mujer depende de eso, pues si usted cambia eso, cambiaría la condición de hombre o mujer, pero entonces no cambiaría solo eso, ya, sino que cambiaría el conjunto de la identidad.
de la persona. Crearía otro ser, por decirlo de otra manera. Es decir, ser hombre o mujer es por supuesto la dotación cromosómica, y a partir de ahí hay un despliegue de todo lo demás. Hay un programa en el cual se marca el tope de fuerza que usted va a tener, de velocidad, su estructura de esqueleto, muscular, la distancia entre sus huesos, por ejemplo, en la pelvis, para que eso pueda ser canal del parto o no. Es decir, es que todo lo tenemos absolutamente condicionado en función de eso. Ya. Es que es el motor generador de todo lo demás. No se trata de hacer chapa y pintura y ya me maquillo y me disfrazo y ya soy no sé qué. No, ni aunque me corte la manifestación externa de lo que realmente motiva la sexualidad, motiva el que yo sea varón o hembra. Es decir, claro que no son los genitales lo que me hacen varón o hembra, sino que los genitales son lo que demuestra externamente, de una manera más evidente, que soy hombre o mujer. Pero eso no es lo que me hace hombre o mujer, sino que es la manifestación externa. Por tanto, si me corto eso, si me lo cambio, vaya, no dejo de ser hombre o mujer. Lo que dejo es de aparentarlo, pero no de serlo. Si se pudiera cambiar lo que usted dice, se pudiera cambiar los cromosomas, si pudiera hacer todo eso, es que entonces lo que me cambiaría sería a mí mismo, sería la identidad, pues cambiaría el cerebro, cambiaría absolutamente todo. Habría usted creado otro ser, sencillamente. Es decir, no sería yo siendo mujer. Ya, sería otra cosa. Sería otro pero ser. En ese caso, ¿sería una mujer? O sea, quizás con otra identidad, pero una mujer. Claro, si usted cambia, evidentemente, si ser mujer depende de que usted tenga los cromosomas XX y el resto, digamos, al cambiar los cromosomas, supongo que cambiaría todo el resto de aquello a lo que dan lugar los cromosomas, es decir, cambiaría todo lo demás, pero si usted cambiara eso, sí, claro, lo convertiría en mujer. Lógicamente eso supondría una determinada hormonación. Sí, o sea, estás hablando en un mundo utópico con ciencia... Sí. Increíble. La verdad es que es algo muy interesante. Yo con gente que piensa como usted o que piensa de manera totalmente contraria, es decir, esto de que, por ejemplo, la voluntad es únicamente la voluntad lo que se necesita para determinar si un hombre es un hombre o una mujer, ¿no? Me gusta jugar y hacer este tipo de preguntas filosóficas porque creo que como que van más allá y elevan un poco también hasta los argumentos, y es súper interesante. Lo que pasa, vamos a ver, en este asunto... Claro, ya estamos en una frontera que es la frontera de la locura, realmente. Que es la rebelión contra la naturaleza. Ya no ni siquiera contra el creador, contra la creación. E incluso contra nosotros mismos. ¿Por qué yo puedo determinar siendo varón que soy hembra? ¿Y por qué no puedo determinar, por ejemplo, romper la barrera de especie? Que al final hay acusaciones ya de especismo, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no puedo determinar que soy un lagarto? O un elefante, por ejemplo. Yo es que me siento elefante, igual que siendo hombre usted se puede sentir mujer, yo me puedo sentir... De hecho, hay gente que se siente, y está en redes sociales, yo he visto gente en Facebook, por ejemplo, que se siente dragón o que se siente gato. Bueno, hay un japonés, creo que se gastó 15.000 euros para parecer que era perro. Sí, y hay gente... No, y en Inglaterra, por ejemplo, en la televisión ha salido un señor disfrazado de perro diciendo que se siente perro y ha salido con su mujer, que ya tiene tela la cosa, con un collar en el programa de televisión haciendo de perro. Es decir, él se siente perro. ¿Por qué si soy hombre no me puedo sentir mujer? Y en cambio no me puedo sentir, siendo de la especie humana, de otra especie. ¿Por qué no me puedo sentir? ¿Cree que eso puede tener que ver con esa cita que dicen que dijo, que escribió Dostoyevsky, de que la tolerancia llegaría a tal punto en el que los inteligentes tendrían que callarse por miedo de no ofender a los estúpidos? Claro, estamos en un momento en el cual realmente que estemos debatiendo esto, como le decía, es que vivimos en el reino de la locura. Ya. Sí, realmente hay que demostrar, como decía Chesterton, que la hierba es verde, ¿no? Es decir, mire, usted es un hombre y ese es un dato objetivo, o usted es una mujer y ese es un dato objetivo, y usted se construye a partir de ahí. No es un acto de la voluntad, no lo es. Si hay un desencuentro, hasta ahora hemos pensado, hasta hace años, muy pocos años, hemos pensado que si había un desencuentro entre su mente y su cuerpo, el problema estaba en la mente. Habíamos pensado... Lo de la famosa disforia de género, que así lo consideraba la OMS, ¿no? Claro, y se ha considerado así hasta hace nada. O trastorno de identidad de género también tenía. También, sí, las dos cosas. La disforia, que se llamaba la disforia de género. Bueno, cuando se produce ese desencuentro, que efectivamente eso existe y es real, lo que hay que hacer es tratar a la persona desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico. Lo que no se puede decir es, la locura no existe, todos los puntos de vista son aceptables y por tanto a ti lo que te falla es tu cuerpo. Eso es estafar a la gente.
es engañarla. Y eso conduce, que nadie tenga duda ninguna, eso conduce a que haya tasas superiores de suicidio muy altas, y eso conduce a la infelicidad a esas personas para toda la vida. A una infelicidad muy profunda, porque se las ha engañado, porque se las ha estafado. A esa gente lo que hay que hacer es ayudarla. Pero esa gente está siendo utilizada por quienes tienen un determinado propósito de descoyuntar la sociedad y la civilización, que es la ideología progresista. Y los utilizan contra el conjunto de la sociedad. Ahora estamos viendo, por ejemplo, la utilización del tema trans contra las mujeres, no ya contra el feminismo, que por supuesto, sino contra las mujeres. Una mujer hoy no puede ir a un cuarto de baño estando mínimamente segura. Luego te hablan de espacios seguros. Es curioso el cinismo que tienen. No puede ir a un cuarto de baño con seguridad porque puede haber un señor que se autoperciba mujer, todo lleno de pelos y vestido con pantalón rosa cortito, que entre allí a orinar en el baño donde está una niña de 8 años o donde está una mujer de 23, me da igual. Es decir, esos son los espacios seguros que crean, por lo visto. Es decir, en el lugar más vulnerable, justo en el lugar más vulnerable, es donde desprotegen a las mujeres. Y están utilizando a los trans contra las mujeres. Como están utilizando a las mujeres, a las que se dejan naturalmente, contra los hombres. Como están utilizando, en fin, así podríamos llegar tal. Hay toda una teoría, una idea de la dominación y una idea del enfrentamiento impreso en ello, ¿no? Por eso son, digamos, es una deriva posmarxista que ya tiene poco o nada que ver con Marx, porque Marx lo que percibe es que hay unas relaciones, digamos, de dominación, pero de carácter económico y social. Ellos se han olvidado de esta parte, les da igual. Es más, de hecho, tienen un gran apoyo de los multimillonarios del mundo, y por donde van ellos, a donde se están dirigiendo ellos, es a quedarse solo con las relaciones de dominación. Y entonces denuncian las relaciones de dominación, las existentes entre hombres y mujeres, homosexuales y heterosexuales, blancos y negros, adultos y niños, especie humana y animales, todo eso. Y quieren, por decirlo así, romper todas esas barreras. Y esas barreras solo se pueden romper si quitamos la identidad de todos ellos. Solo podemos hacerlo, como decía el Marqués de Sade, solo entraremos en el reino de la bendita igualdad mediante unos brutales actos de violencia. Y es a lo que nos están sometiendo, a unos brutales actos de violencia. Están violando una sociedad. Y lo estamos viendo como ante los hechos más llamativos, ante los hechos que exigirían una mayor protección, como el caso de los cuartos de baño a los que me he referido, o el caso de las manadas y las violaciones múltiples, estamos viendo cómo hay un silencio total y absoluto. No solo eso, sino que propician ellos estas situaciones. Veamos cómo este gobierno y cómo estas fuerzas políticas que se rasgan las vestiduras por el besito de Rubiales, que todos hemos visto lo que pasó, resulta que son los que han puesto a 100 y pico violadores en la calle. Los mismos. ¿Cómo es posible esto? Pues porque hay una sociedad que está secuestrada y hay una sociedad que está bajo un hechizo que nos ha vuelto a todos, perdónenme la expresión, gilipollas, porque por lo pronto nos ha vuelto mudos. Ha hecho que nos tengamos que callar y que no podamos decir que estamos viendo lo que estamos viendo, que estamos viendo lo que acaece ante nuestros ojos. Y estamos silentes y estamos callados, precisamente por ese embrujo al que estamos sometidos. ¿Y hacia dónde cree que deriva esto? Porque sí que es verdad que no sé si es debido a todo lo que comenta o debido, por ejemplo, yo creo que también influye mucho las redes sociales, por ejemplo, sí. La polarización de la sociedad, cada vez estamos más unos contra otros, justo en un momento de la historia en el que verdaderamente todo el conocimiento de miles de años acumulados lo tenemos aquí. Lo tenemos a tiro de piedra, tenemos más contenido del que podríamos digerir en millones de vidas. Y sin embargo, es una de las épocas en las que mejor se ve esto, lo decía Pérez Reverte, ¿no? Que antes el que era un analfabeto lo era porque no tenía medios económicos. Pero ahora el que es analfabeto es porque quiere. Y antes se veía como una especie de vergüenza, ¿no? El no saber, y ahora sin embargo es algo como divertido, es algo hasta como que es de moda, ¿no? No saber y odiar al otro, al que no piensa como yo. Yo desde este espacio ya lo he dicho, pero lo vuelvo a decir, entiendo, por ejemplo, que ustedes, los que sostenéis, lo de la batalla cultural, la batalla de las ideas, que mi lucha no es tanto esa. No sé, hemos tenido que hacer un breve parón, pero bueno, estamos hablando de la batalla de las ideas, la batalla cultural, ¿no? Que eso sí que lo escucho mucho. Yo mi batalla siempre digo que no es tanto como la batalla de las ideas o la batalla cultural, porque hay cosas pues como con cualquier persona o con todos que estoy de acuerdo, otras que no, pero sí que mi principal batalla yo creo que en esta vida es la de que
bueno, por lo menos con el podcast, es que la gente aprenda a pensar por sí misma. Es decir, yo siempre valoro mucho más a alguien que piensa de manera distinta a la mía, pero que esa manera que tiene de pensar está basada en la honestidad o en la búsqueda de la verdad mediante, pues eso, un buen uso de la ética, por así decir. Entonces quería preguntarle sobre la verdad, y para ir terminando, ¿no? Porque ya queda poco. ¿Qué pasa con la verdad que todo el mundo dice que la tiene o todo el mundo cree tenerla? Pero claro, aquí entraría en juego dos posturas, ¿no? Si la verdad es absoluta, que en ese caso no todo, o sea, solamente unos pocos podrían tenerla, por así decirlo, ¿no? Porque si una cosa es su clase y la antagónica no pueden estar los dos de acuerdo. Y la otra, pues sería en el caso de que la verdad fuese relativa, ¿no? Ahí sí que podrían tener, pues las personas la verdad. Entonces, ¿qué opina usted? Si la verdad fuera relativa, sencillamente no habría verdad. No es que la tuvieran todos, por decirlo de la manera, es que nadie la tendría. De todas formas, fíjese lo difícil que es expresar que no existe la verdad en ningún caso, que incluso los relativistas lo que dicen es que todo es relativo. Vale. Y cuando tú dices que todo es relativo, estás negando que todo sea relativo. Ya. Porque estás enunciando una verdad absoluta, que todo es relativo. Claro. Por lo tanto, la propia naturaleza de las cosas llama a la afirmación de una verdad absoluta. Otra cosa diferente es dónde esté y cómo aproximarnos a ella. Pero todos tenemos, incluso de forma intuitiva, y no es una cuestión meramente cultural, todos tenemos una conciencia, una intuición de que nos estamos acercando más a la verdad de las cosas, de una investigación, de un tema, de un hecho acaecido, de un pensamiento, de un deseo. Vale. Todos tenemos esa sensación. Por lo tanto, sí creemos que hay verdades absolutas. Otra cosa es que seamos capaces de abarcarlas. Ya. Es como la percepción de la realidad, por ejemplo, ¿no? Que tiene mucho que ver con esto. ¿Percibimos nosotros toda la realidad? No. Hay muchas cosas, sabemos, por ejemplo, nuestra forma de ver el mundo no se parece a la de un perro o a la de una mosca. Sabemos que hay muchas cosas, los rayos infrarrojos, los ultravioletas, que no percibimos, ¿qué tal? ¿Percibimos, por tanto, toda la realidad? No. Ahora bien, ¿lo que percibimos es la realidad? Sí. Lo que percibimos es real. No podemos percibir todo, por decirlo de alguna manera, solo Dios podría percibir o puede percibir todo. El resto no podemos percibir todo. O es la tesis de Ortega del perspectivismo. Es decir, no, cada uno tenemos nuestro punto de vista, eso es cierto. Pero eso significa que la verdad no existe. Al contrario, eso significa que la verdad existe, porque es el punto de vista sobre algo, y ese algo existe. Entonces lo que tenemos son puntos de vista diferentes. Es como si estuviéramos hablando de una habitación. Cada uno, si tuviéramos que dibujar la habitación o fotografiar la habitación, nos saldría una habitación distinta. La mía saldría con unos pósters que tiene usted ahí detrás, saldría con los Beatles cruzando el paso de Abbey Road, con Back to the Future, con Pulp Fiction, todas estas cosas saldrían ahí, en mi realidad. En su realidad, pues saldría Spider-Man y tal. Entonces, no están ustedes en la misma habitación, no están ustedes... Sí, señor, estamos en la misma habitación. Lo que cambian son las perspectivas. Vale. La habitación sería la misma, la perspectiva cada uno tenemos una, pero tenemos que ser todos capaces de ponernos en las diferentes perspectivas para ser, como digo, para tener la posibilidad de interpretar realmente esta habitación que es. Bueno, pues eso es un poco lo que está en juego. ¿Existe, por tanto, la habitación? Sí. ¿Existe la realidad? Sí. ¿Existe la verdad? Sí. Naturalmente, para un cristiano, como es mi caso, un católico, la realidad es Dios, por supuesto. Vale. Es una realidad imposible de abarcar, porque es eterno y porque es infinito. Y por tanto tendremos infinito tiempo, por decirlo así, para conocer lo infinito. Así que nunca llegaremos a conocerlo del todo, pero nos aproximaremos en la medida de lo posible, ¿no? Entonces, ¿existe la verdad? Sí, claro que existe la verdad, insisto, y creo que lo he explicado como aquello en lo que creo, por decirlo de alguna manera. Y creo que el relativismo es un error, si se me apura, bastante infantil. Al final, en todos estos debates, hemos hablado del asunto trans, hemos hablado de otras cosas, en todos estos debates lo que hay es un rechazo a debatir. Yeah. Es decir, normalmente, ¿para qué se han inventado eso que funciona tan bien en las redes sociales y en los medios de comunicación? Las etiquetas. Para no debatir. Yeah. Para que te digan machista, xenófobo, racista, y entonces ya no, con ese que ya ha sido considerado herético, ya está desacreditado y ya no hay que discutir.
Bueno, eso a ustedes se lo han hecho mucho, por ejemplo. Bueno, a mí cada 2x3, en algún caso con mucha trascendencia, digamos, en otros menos, pero esto es muy frecuente, esto de poner las etiquetas. Yo te pongo una etiqueta y por tanto ya no eres digno de discutir, ya no hay debate contigo. ¿Por qué? Pues porque eres un racista, o porque eres un, lo que sea, un sexista, o porque eres un... Entonces no se discute, con esta gente no se discute, y tal, y ya está. Entonces, las etiquetas se han creado y existen justamente para que no haya debate. Yo, que en algunas ocasiones he debatido públicamente con gente, pensamiento absolutamente contrario y tal, me he encontrado con dificultades por parte de ellos porque no están acostumbrados al debate. Yeah. Fundamentalmente por esa razón, están acostumbrados a que cuando tienen dificultades te ponen la pegatina, te ponen la etiqueta, como se diría ahora el sticker y tal, y ya está. Y entonces... Claro. No, me evito el debate, me evito pensar, me evito contrastar las ideas. Y cuanto más vivimos en el reino de la locura y cuanto más inmersos estamos en el hiperrelativismo en el que vivimos, todas las posturas son defendibles, tal. Claro, pues más difícil tenemos de explicarnos todo. Naturalmente, todas las posturas son defendibles. Ya, esto era una idea de hace décadas, ya hoy todo el mundo te dice, no. Pues eso, el racismo, la xenofobia, el especismo, el sexismo, el no sé qué. No, eso no es defendible de ninguna manera. Bueno, ¿por qué? Usted es relativista, pero relativamente, ¿no? Relativista. Yeah. Porque usted no permite que otros que piensen diferente a usted se expresen. No permite que tengan otro pensamiento. Y así nos encontramos hoy con que hay una inmensa merma de la libertad de expresión. La libertad de expresión al final fundamentalmente está dirigida a expresar ideas. Fue creada para expresar ideas, justamente. No tanto para manifestaciones políticas, que luego fue una derivada lógica, pero no era esa la idea primera de la libertad de expresión, sino que la libertad de expresión viene y procede de la idea del derecho a expresar lo que pienso. Por tanto, expresar ideas. Yeah. Esa es la cuestión. Entonces, yo preguntaría a todos aquellos que son partidarios de limitar la libertad de expresión en tantas y tantas cosas, les preguntaría, si yo pienso de una determinada manera, ¿tengo derecho a expresarlo? Ya, pero no creo, por ejemplo, o sea, yo en esto estoy de acuerdo en el sentido de que es verdad que ahora, por ejemplo, tenemos, es la época de la historia en la que más altavoces mediáticos hay, en la que cualquier persona, yo mismo, pues con este podcast puedo decir lo que quiera y que la gente me escuche y sin límites. Pero y sin límites si la plataforma en cuestión se lo permite. También, o sea, sin límites, hombre, entre comillas, pero luego además, tengo una propia limitación que es la de cómo actúa la sociedad sobre mí, es decir, si me censuran o me silencian, pues ya ahí tengo unos límites marcados. Entonces yo sí que creo que la libertad... Deja decir una cosa respecto a eso porque es vital, es decir, lo que habéis dicho, sencillamente. Vamos a ver, la libertad de expresión, si la libertad de expresión es poder sencillamente verbalizar de forma física lo que uno cree, siempre ha existido la libertad de expresión. Es decir, tú podías ir en 1949 en el Kremlin y decir lo que te diera la gana en la Plaza Roja de Moscú frente a los muros del Kremlin. Lo podías decir. Ahora, eso tenía consecuencias. Claro. La consecuencia era que llegaban unos señores con una gorrita azul, que eran los de la NKVD, y te detenían. Bueno, pues ¿eso significa que hay libertad de expresión? No. Libertad de expresión es poder expresarte libremente y que no existan consecuencias de carácter público. Que luego un amigo tuyo quiere dejarte de ser amigo, quiere dejarte de tratar, que me ha pasado en bastantes ocasiones y tal, porque la gente hoy es así de tolerante, aunque se las dan de tolerantes, que luego te pasa eso, pues oye, eso ya es una cuestión tuya, de tus amigos, de los que has elegido tal y cual, cuestión privada. Pero la cuestión es que eso no tenga consecuencias públicas, que no tienen por qué pasar por un encarcelamiento o por una detención, simplemente el que tú digas determinadas cuestiones, determinadas palabras, tu trabajo, o que una plataforma te censure, y oiga, no se pueden decir determinadas palabras ni tratar de determinados temas. Usted está censurando la libertad de expresión. Ya. Bueno, eso está sucediendo hoy a diario. Sí. Hoy vivimos, frente a lo que mucha gente cree, vivimos en uno de los momentos en que hay menos libertad de expresión en el último medio siglo largo de España. En España hubo libertad de expresión de carácter intelectual desde los años 60 hasta los años 90, a finales de los 80, es cuando hubo verdadera libertad de expresión. A partir de ahí, en los últimos 30 años, ha mermado enormemente la libertad de expresión y sobre todo en el terreno intelectual, muchísimo. España, en los años 60, con el franquismo, era el cuarto país de Europa que publicaba más libros marxistas durante el franquismo, ¿eh? Esto es así, en los años 60, pero, 70, y si, por ejemplo, en los 60 y pico, me subo yo que sé, voy a cualquier plaza de cualquier pueblo o municipio de España y digo, me cago en Franco, Franco hijo puta, por ejemplo. Claro, ¿ahí qué pasaría? ¿Eso tenía consecuencias legales? Porque sí, claro, en ese caso... Había tres cosas que usted no podía cuestionar, insultar, digamos, no podía hacer, que era el jefe del Estado,
los principios fundamentales del movimiento y la religión católica, los dogmas de la religión católica. Eso era lo que no se podía, digamos, insultar en público. Eso no significa que te obligaran a ir a misa, ni cosas parecidas, como dicen algunos perturbados, porque no se les puede tratar de otra manera. Pero sí había una serie de cosas que no se podían cuestionar. Oiga, hoy también hay una serie de cosas que no se pueden cuestionar. Y todos sabemos que hay temas tabú, y temas que no se pueden tocar. Otra cosa es que, iba a decir que los recoja la ley. Sí, es que la ley también los recoge. La ley, a través de procesos de victimización, que es lo que funciona en nuestros tiempos. Nuestro tiempo es un tiempo que no busca ni santos ni héroes. Es un tiempo que busca víctimas. Es el tiempo de las víctimas. La gente lo que desea, lo que se le inculca a la gente es la victimización. Todos los procesos para conseguir legitimación social parten de un principio de victimización. Estamos hablando de víctimas. Y estamos reinterpretando hoy la historia en función de las víctimas y de una serie de cosas. Entonces, a través de un proceso de victimización, hoy hay una serie de cuestiones que son intocables y que son tabúes, lo sabemos todos, y hay colectivos sociales y otras cuestiones que no se pueden prácticamente ni mencionar, salvo que lo haga usted en términos laudatorios. Y no creo, por ejemplo, porque ya tenemos que ir acabando, que son 1:30, pero esto de la libertad de expresión yo sí que le he dado bastantes vueltas. A ver, es que es un terreno complejo, porque claro, por ejemplo, permitiríamos mandar un mensaje un discurso de odio, un discurso racista, o por ejemplo, vamos a matar a los calvos. Bueno, eso es otra cosa. Porque claro, al fin y al cabo, yo creo que uno de los problemas principales de las redes sociales, y sobre todo plataformas como TikTok, que puedes llegar a un número enorme de gente en muy poco tiempo, que la gente se ha vuelto súper influenciable y súper moldeable. O sea, estamos en unas épocas de la humanidad en el que, con lo que te decía, con más conocimiento y en el que la ciencia ya se ha demostrado pues cosas elementales como que la Tierra es redonda. Sin embargo, muchísima parte de la población cree que la Tierra es plana por vídeos. Yo creo, o sea, es una hipótesis, pero creo que es precisamente por TikTok o por Shorts o por Estoy de acuerdo con usted. Entonces, claro, en ese tema habría que censurar la libertad de expresión con matices, es decir, pues un discurso de odio, alguien que dice, coño, es que igual te pones a predicar, un tío se pone a predicar que los calvos hay que matarlos porque no sé qué, y a 10 locos se les va la pinza y se cargan a 1000 calvos en una noche por ahí, o otro se cree que la Tierra es plana y no sé qué, o otro tal, ¿sabes? Entonces... Sí, evidentemente todo en este mundo, en este plano de la existencia, diríamos, todo tiene límites, la vida tiene límites, la libertad tiene límites, indudablemente que sí. Eso, quien lo niegue, pues está diciendo un absoluto disparate. La cuestión es que tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para llevar esos límites a lo máximo posible. Decía usted lo de Franco, ponía el ejemplo y decía, pues se sube usted a un banco y se mete con Franco y tal, no sé qué. En la universidad se hacía abiertamente. Yo tenía un profesor que blasonaba de que durante el franquismo, estamos ya a finales de los 80, que durante el franquismo él a Franco en sus clases le llamaba el enano del Pardo, abiertamente. Es decir, y eso sucedía y era verdad, porque había una cosa que era libertad de cátedra, y la libertad de cátedra era intocable en el franquismo. Hoy no. Hoy decir determinadas cosas te hace perder el puesto en la universidad. Pero entonces había más libertad que hoy. Esa es la realidad. Ahora, ¿dónde y cuándo hay que poner el límite? Eso es una pregunta lógicamente personal, porque hay que llegar a eso a través de un cierto consenso social, y eso es inevitable. En mi opinión, la libertad debería llegar hasta el punto en el que se expresan ideas o se sugieren ideas de crueldad. Dicho de otra manera, a mí me parece que si una persona piensa que los blancos son superiores a los negros, tiene derecho a decirlo. A mí me parecerá, y me lo parece una barbaridad, me parece un dislate, me parece un disparate que contradice todo lo que sabemos, y además yo, como católico, por supuesto creo que todos los hombres son iguales en dignidad, y por tanto no son mejores unos que otros, ni superiores ni inferiores. Es decir, porque para creer, y aprovecho para hacer este paréntesis, para creer que todos somos hermanos, solamente podemos serlo si tenemos el mismo padre, si no, no podemos ser hermanos. Pero dicho esto, si un tío quiere decir que eso es así, tiene derecho a decirlo, en mi opinión. Lo que no tiene derecho a decir, en mi opinión siempre, es que es llamar a la comisión de un delito. Es decir, hay que matar a los negros, hay que encarcelar a los negros, o reírse de que han apuñalado a un negro, pongamos por caso. Esto es lo que me parece intolerable. Vale. Esto es lo que no se debe tolerar, la crueldad. Tiene que haber un respeto y tiene que haber
tiene que haber lugar para el debate y la expresión de las ideas. Vale. Y si alguien tiene una idea, que en mi opinión es absolutamente peregrina e indefendible, de que los negros son inferiores a los blancos o superiores a los blancos, que hoy hay corrientes también que defienden lo contrario, y sí se pueden expresar, no la contraria, si alguien tiene esa idea, también que la pueda expresar y que pueda haber un debate sobre el asunto. No, desde el punto de vista intelectual, no hay que ocultar ninguno de los debates posibles. Ya digo, otra cosa es que haya quien utilice la libertad de expresión, y eso es una utilización en el sentido de una prostitución de la idea, para reírse de otros, para hacerles daño, o ese tipo de cosas, o para mofarse, en fin, de una víctima, para la crueldad, digamos. Para mí, en mi opinión, desde luego, ese es el límite. Ahora, en cuanto a la expresión de ideas, pues con el debido respeto a todo el mundo, usted tiene que tener el derecho a expresar aquellas ideas en las que cree. Sí. Vale, pues yo creo que bastante ejemplificante, no lo sé, esto último. Muy interesante, yo creo que sostengo la misma posición que usted en este caso, porque es que ¿dónde marcas los límites? Si no, porque claro, si no, por ejemplo, si vamos a decir que censuramos a una persona calva por querer asesinar por pensar que la gente que tiene pelo es inferior. Se puede utilizar este límite e ir agrandándolo o ir haciéndolo más pequeño. Claro, es que el problema es que a través de los procesos de victimización, es decir, no puede usted tocar a una víctima. Usted no puede hablar de un colectivo sometido, marginalizado, tal, no puede hablar de eso. Porque tienen legítimamente la sensación de que han sido heridos, de que son víctimas y por tanto usted estaría incurriendo en esa crueldad. No, me estoy refiriendo al hecho de que cuando uno trata de ser específicamente cruel, no estoy refiriendo al hecho de que alguien diga, pues no sé, que defienda lo que quiera al respecto, sino cuando alguien trata de ser... Aquí nos encontramos con el hecho de que como hay una victimización previa, hay una serie de colectivos sociales, de personas, de tal, hay una serie de gente que ya de entrada, digamos, que goza del beneficio de la duda. Se han roto además, y es una cuestión muy interesante que no hemos tocado, pero que me parece fundamental, y otra de las razones por las que no existe la democracia, por cierto, están conculcando hoy principios a través de las políticas de género, principios elementales de la democracia como la igualdad ante la ley, por ejemplo, o la presunción de inocencia, que son temas gravísimos, absolutamente graves, y sobre los que descansa toda la armazón del derecho en Occidente. Bueno, todo esto ya nos lo hemos saltado directamente, estamos triturándolo, ¿no? Entonces, eso forma parte también del derecho a la libertad de expresión de la gente, esa presunción de inocencia, y al blindarse determinadas personas de esa victimización, ya no puedes hablar sobre eso. Eso es lo que no puede haber, no puede haber cuestiones, ni sectores sociales, ni puede haber ideas que no sean sometidas a debate y a discusión. Ninguna. Ni en el tema ideológico, ni en el tema teológico, ni en el tema histórico. No puede haber ningún terreno blindado. Todo tiene que ser sometido a discusión. Como para otro. Absolutamente. Vale, y ya para terminar, porque son y 35 y ya tengo que llevar, o sea, no es que tenga prisa, o sea, yo por mí tengo clase a las 4, o sea, que tengo tiempo de sobra, pero tengo que dejar a Fernando en un sitio. Última pregunta, si la puedes responder en nada, 2 minutos. Normalmente para terminar suelo plantear el dilema ético, dilema moral. Yo creo que hoy no lo voy a hacer porque, hombre, estaría bien si tiene apoyo el podcast, como nos hemos dejado bastantes temas en el tintero, un segundo episodio en unos meses o cuando usted tenga tiempo. Venga, por supuesto. Si a la gente le gusta, si la gente le da like, comenta, etcétera. O insulta, que es muy de redes sociales. O insulta. No, pero es que usted es un caso particular, porque yo todos los vídeos suyos que veo, la gente le admira, o sea, es como una especie de líder supremo en el que Fernando... No diga eso porque va a motivar a los odiadores yo digo, profesionales. ojalá, que la verdad es que escuche este podcast gente que piense totalmente diferente a usted. Yo creo que... Sí, sería lo más deseable. Y me encantaría que cuando venga pues su personaje antagónico, es alguien que piensa totalmente distinto a usted, que por supuesto lo traeré. He escrito a bastantes personas comunistas, tal cual, no sé qué. Comunista, yo no soy tan antagónico, a lo mejor, a un comunista. Otra cosa sería más lo que hemos hablado de la izquierda posmoderna. La izquierda posmoderna, la posmodernidad en general, el progresismo. Justo, el progresismo, o sea, obviamente les traeré porque estoy a favor de usted, creo que obviamente la libertad de expresión tiene que ser absoluta, y yo como canal o medio de comunicación, entre comillas, evidentemente doy voz y altavoz a todo el mundo que quiera
que quiera hablar, siempre y cuando no diga voy a coger una AK-47 y voy a ponerme a disparar negros, evidentemente, ¿no? Creo que se entiende. Entonces, ya, última pregunta rápida, si la puedes responder en 2 minutos y con esto terminamos. ¿Cree que llegará la extinción del ser humano? O, normalmente esto lo suelo dar por hecho, que va a llegar en algún momento de la historia. Entonces, suelo preguntar, ¿cree que será un proceso... pues no sé, un meteorito, un asteroide, un proceso meteorológico, el propio Sol, ¿no? O lo que es o una supernova, o una estrella de neutrones, o lo que sea, es decir, un proceso que es ajeno al ser humano, o cree que vendrá a cabo a mano del ser humano, pues como por ejemplo una guerra nuclear, o una guerra... Vamos a ver, en cuanto al Sol, me parece que son unos 5.000 millones de años lo que falta para que se extinga y tal, bueno, una cosa así, ¿no? Ahí lo veo complicado. La extinción del ser humano. Vamos a ver, estamos en un momento histórico en el cual esto nos hubiera llevado por otros terrenos, pero en el cual estamos en una dinámica que va aneja al globalismo. El globalismo no es el final, no es la etapa final, es una etapa intermedia que desemboca en el transhumanismo. Vale. Y creo que desde la propia especie humana se está preparando el terreno para eso. Sinceramente lo creo. Creo que estamos preparando el terreno para una especie de mutación, para una deshumanización que estamos viendo, yo creo que en nuestras sociedades occidentales de un modo muy evidente, una deshumanización que nos lleva a la inhumanidad. Y creo que esto sí se está produciendo. Desde mi punto de vista y desde mis creencias, yo creo que sería tema para hablarlo otro día, porque esto me conduciría a un terreno teológico que tiene que ver con el fin de los tiempos. Si quiere lo cuento, pero ahora es complicado. No llegaríamos. Claro. Pues entonces, me parece perfecto, porque es como cuando acaba una serie, ¿no? Que deja el final abierto. Además tengo, mira, temas, leyenda negra, tengo temas sobre la educación, temas sobre el ocio, ¿no? Una pregunta que quería hacerle, si el ocio era revolucionario o no, desde el punto de vista de la instrumentalización de la productividad y demás. Sí. Tengo temas como Dios y cristianismo, que este es un tema, no lo he sacado porque era un tema que es... Enorme. Porque es que Fernando y yo soy agnóstico, él es cristiano, entonces cuando hablamos yo siempre le digo, oye, pero ¿y esto? Entonces siempre como tenemos ahí debates graciosos. Bueno, que es más, yo le escucho a él porque tiene mucho que decir, evidentemente, y yo... Yo también escucho, ¿eh? Sí, no, evidentemente, pero digo que yo tengo más que escuchar porque él sabe, pues, bueno, 1.000 millones de veces más. Pornografía, bueno, tengo muchos temas muy interesantes que, si a Fernando le parece bien, tiene apoyo el episodio, la gente le da like, se suscribe, etcétera, etcétera. Y bueno, por supuesto que esto lo pondré delante, pero lo de su canal de Twitch, los libros, todo ya... Bueno. Si habéis llegado aquí es porque lo habéis visto anunciado al principio, así que no tengo que hacer alusión a ello. Así que ya está. Fernando, mil gracias por venir. Mil gracias. Espero que se lo haya pasado bien. Me lo he pasado muy bien, muy bien. Se me ha hecho incluso corto. No creo que compartan esta sensación quienes nos estén viendo. Sí. Yo creo que pero bueno, aprovecho para saludarles y mandarles un abrazo a todos ellos. Genial. Sin distinción. Pues nada, espero que hayáis visto este episodio, gente que piensa con Fernando, gente que piensa totalmente diferente de Fernando. El único mensaje que hay así, que es un poco el mensaje global de todos los episodios, es respeto, tolerancia, pero la tolerancia buena en la que se permite a la gente divulgar sus ideas y, oye, escuchar... pues si tienes algo que decir en contra, debatirlo, pero de manera educada, evidentemente, y ya está. Si todos nos respetásemos, el mundo sería un lugar muchísimo mejor. Así que nada, muchas gracias por escucharnos y nos vemos pues en 2 semanas, que supongo que será cuando publique el siguiente episodio. ¡Adiós!